Hola a todos y todas, aquí estamos nuevamente en este espacio. Muchas gracias a quienes nos están acompañando. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de ver a San José desde una óptica distinta a la que usualmente hemos abordado anteriormente. Hoy vamos a ver a San José desde imágenes que salen del arte de una excelente persona que nos va a acompañar hoy, que se llama José Pablo Ureña. José Pablo es un artista, es dibujante urbano y profesor de dibujo. Desde hace ya varios años tiene una colección increíble de ilustraciones de la ciudad desde diferentes puntos de vista, ciertos detalles que creo que de otra manera sería imposible apreciar. Y bueno, aquí lo tenemos hoy. José Pablo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo? Hola Roberto, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Todo bien, sí. Muchas gracias por invitarme hoy a esta sesión con Chepecletas y yo estoy súper encantado de compartir un poco de mi trabajo. Como dijiste, la verdad es que tengo varios años de estar ilustrando San José y una buena parte de ese gran interés mío es de compartirlo con la gente, ¿verdad? Entonces, qué mejor manera que hacerlo ahorita en estos tiempos con la colaboración tuya y Chepecletas, ¿verdad? No, buenísimo, José Pablo, verdad que muchas gracias en serio por acceder a compartir con nosotros parte de tu trabajo y es muy impresionante porque ahora que estamos encerrados, como que más ganas nos dan de tirarnos a la calle y esa es una manera de poder apreciar San José de una forma muy distinta a la que le hemos hecho anteriormente. Es muy distinto ahora San José a través de estas imágenes que desde las fotos que a veces compartimos o que desde las conversaciones que hemos tenido en algunos momentos. Ver San José desde tu óptica creo que nos ayuda a abrir un poco la mente y apreciar ciertos rincones que usualmente van a pasar desapercibidos. Así que bueno, creo que va a ser una muy bonita sesión hoy. Y bueno, vamos a comenzar si te parece. ¿Qué tenés por ahí guardado, vecinos? Ok, la idea de hoy es, como ya dijiste, ¿verdad? Mostrar un poco otras caras que tiene la ciudad que a veces se nos olvida, ¿verdad? Que no están tan presentes en nuestro imaginario urbano, ¿verdad? Y lo vamos a hacer recorriendo un poco los barrios y los márgenes del río Torres, ¿verdad? El río Torres ha sido muy importante para la historia de la ciudad y lo sigue siendo y lo va a ser, yo creo que cada vez Claro. más importante, ¿verdad? Porque hay una conciencia ciudadana ahorita muy fuerte sobre cuidar el río y el potencial que tiene el río como un espacio social, cultural, económico, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el río como ese eje que nos va a ir dirigiendo por diferentes barrios y diferentes caras que tiene la ciudad, ¿verdad? Eh, Algo que quiero aclarar como desde el principio y que me parece muy importante, ¿verdad? Es que todos los dibujos que vamos a ver hoy son hechos en el lugar, ¿verdad? Tienen ese carácter de boceto, de dibujo rápido, no son obras perfectas ni súper elaboradas, ¿verdad? Son dibujos pequeños, pero ese hecho es muy importante porque me permite a mí estar en contacto con lo que está pasando en el sitio en ese momento, ¿verdad? Entonces me genera una experiencia de vivir la ciudad que de otra manera tal vez no la tendría, ¿verdad? Claro. Eh, y algo muy, muy importante de destacar es que yo creo que todos o crecimos a la par de un río, o estudiamos, o trabajamos, o vivimos muy cerca del río, ¿verdad? San José, bueno, el Valle Central y todo Costa Rica está Ujú. repleto de ríos, y por alguna razón, sobre todo en el Valle Central, como que los hemos ido invisibilizando, ¿verdad? Como ocultando. Pero si ustedes se ponen a pensar, en realidad estamos muy cerca de ellos, a 100 metros, a 200 metros, a 500 metros, ahí está el río a Claro, nuestro claro. alcance, ¿verdad? Entonces, un poco la idea del recorrido con los dibujos es mostrar otros caminos o otras rutas que yo puedo hacer por la ciudad, ¿verdad? No solo el trayecto que hago para ir de mi casa al trabajo, así, ¿verdad? Sino No, buscar buenísimo. otras maneras de caminar, ¿verdad? Excelente, ¿no? Y muy Un poco la interesante eso idea. que mencionas, porque va a ser como una especie, el hilo conductor de esta conversación de hoy va a ser el río Torres, ¿verdad? Y los barrios que hay a los lados entonces, y no, muy Ujú. interesante eso, ¿verdad? Porque de verdad, como decís, muchas veces le hemos dado la espalda y los ríos siempre han sido protagonistas y poco a poco comienzan a recuperar ese protagonismo. Incluso ahorita creo que dentro de las obras que vamos a ver aparece parte de un proyecto, ¿verdad? O cerca del proyecto de rutas naturbanas, ¿verdad? Y también Ujú. por donde trabaja Río Urbano,
que son iniciativas muy interesantes que están tratando de darle ese protagonismo y recuperar esos espacios tan valiosos que están alrededor de los ríos, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Qué interesante. Vamos a ver qué hay Sí. por ahí guardado que creo que Ok, muchas personas tienen curiosidad. ok. Buenísimo. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces para ir mostrándole los dibujos. Genial, genial. Eh, si alguien no se ubica con el río Torres, lo puede buscar en el mapa para que se vaya dando una idea como de qué territorio estamos hablando, ¿verdad? Por dónde vamos a transitar. Eh, Vamos a ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Se ve perfecto, se ve perfecto. Ok, genial. Eh, ok, este, bueno, lo que, lo que le llamamos bueno, el título que le pusimos a esta presentación, ¿verdad? De dibujos se llama El presente de la ciudad que fluye por el río Torres. Entonces, vamos a ver no solo imágenes del río, pero también de la ciudad. Creo que hay una combinación muy rica de todo tipo de espacios urbanos. Y vamos a empezar por Barrio Amón, que es un barrio que surge gracias un poco hacia, por su ubicación geográfica, ¿verdad? Al norte de la ciudad, en terrenos como muy adecuados, pero Ujú, también correcto. gracias a las posibilidades que daba el río, ¿verdad? Eh, Ujú. y bueno, este barrio pues tiene muchísimas edificaciones preciosas, ¿verdad? Claro, claro. Para mí, pensar Barrio Mon y no acordarme de la Casa Verde, como se le conoce popularmente, ¿verdad? Exacto. Eh, sí, es casi que imposible, ¿verdad? Es como, por lo menos en mi imaginario, es como de los primeros sitios que se me vienen a la mente, ¿verdad? Y me gusta mucho resaltar esta casa porque está muy bien conservada, ¿verdad? Que es justamente como uno de los grandes problemas que enfrentamos como sociedad, ¿verdad? Cómo conservar ese patrimonio arquitectónico. Eh, y bueno, creo que esta casa que ahora creo que es el Instituto Tecnológico el que la Correcto, habita, ¿verdad? correcto. La tienen preciosa, súper bien cuidada, ¿verdad? Sí, esta casa Eh, es, como decís vos, ¿verdad? Se conserva muy bien. Es muy interesante porque se dice que es de alrededor de 1910 la casa. Perteneció originalmente a la familia de un señor que se llamaba Don Carlos Saborío Iglesias. Y es ah, una casa de sí, catálogo, que es algo interesante. Es una casa de catálogo y como bien lo decís, ¿verdad? Desde que la tiró el tecnológico hace unos años, la dejaron lindísima, ¿verdad? Se conserva ajá. muy en su estado original y sí, es una casa que, como bien lo decís, es icónica, ¿verdad? Y bueno, cuando viene la época de Amón Cultural, incluso han realizado actividades en ella, proyecciones, ese tipo de cosas. Es una casa súper bonita Ajá, y que dichosamente se conserva muy actual, ¿verdad? sí, 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 es una joya y es una suerte que la tengamos tan bien conservada, ¿verdad? Eh, Exacto. Parecido, ¿verdad? También esta otra famosa casa perteneció a la familia Tinoco, ¿verdad? Que también es como de las referencias más importantes de Barrio Amón, me parece. Exacto, Eh, exacto. eh, entonces, bueno, un poco vamos a ir viendo como estas casas icónicas de Barrio Amón y poco a poco iremos llegando al río y a otras facetas que tiene el barrio también. Genial. Y tal vez Eh, con... ¿Sí? a ver, estos dibujos que ven, para contarles un poco, están hechos con tinta china, con una herramienta caligráfica, por eso el trazo queda a veces más grueso, a veces más delgado, ¿verdad? Esas irregularidades de la herramienta a mí me agradan mucho. Claro. Y luego son coloreadas con acuarela, eh, todo ahí en el lugar, ¿verdad? Qué interesante, Eh, sí. Es un proceso bastante rápido y es estando un vos a la proceso muy, intemperie, ¿verdad? Además, que es interesante eso. sí, ahí en un caño o en un murito, donde me sienta más cómodo a la sombra, ¿verdad? Eh, y por lo general sí, son dibujos muy rápidos, casi que sin dibujo a lápiz ni nada, directo, ¿verdad? ¿Y como cuánto Eh, tiempo, perdón, es lo que te toma en promedio de hacer una ilustración de este tipo? como unos 30 a 45 minutos más o menos, Wow, qué ¿verdad? increíble. Estos de Barriomón, algunos son un poco más complejos o como la arquitectura tiene Ujú, tanto detalle, ujú, puede claro. que sí me tome un tiempo más como observando, más que todo, no tanto Ujú. dibujando, sino como poniendo atención. Sí, para ver ¿No? los detalles antes de empezar a dibujar. Exacto.
Y eso es una de las cosas que a mí de dibujar en la calle me gusta muchísimo, ¿verdad? Porque requiere que uno observe las cosas de una manera diferente. Claro. El solo hecho de tener que dibujarlas le cambia mucho a uno el ejercicio de la observación y de pronto empieza a notar cosas que con una mirada ordinaria no se da cuenta, ¿verdad? Claro, no, y en eso tenés razón, ¿verdad? Porque principalmente cuando uno pasa por estos barrios, por lo general, uno anda apurado, uno anda en carrera porque vas a hacer un Ujú, mandado o se vino el aguacero, ¿verdad? O sea, lo que menos, sí, desgraciadamente, lo que menos hace uno es detenerse a apreciar las casas y por lo tanto la ujú, medio vista, el color o un pequeño detalle, pero jamás en la vida te detenes a apreciar toda la casa y su entorno, ¿verdad? Y algo, sí, por sí, cierto, que ahora que mencionaste la casa de Joaquín, bueno, la casa rosadita que vimos antes, que era de Joaquín Tinoco, ah, es muy ujú, interesante porque, bueno, hace un año exacto fue que se cumplió el centenario del fin de la dictadura. Y uno ajá, de los hechos interesantes es que él murió asesinado muy cerca de su casa. Se dice que cerca de 100 metros al sur de donde está esta al casa, sur, que está ubicada ok, en Avenida 8 ajá, con calle 3, perdón, Avenida 9 con calle 3. ujú, Así que en la Avenida Séptima, que es la que sigue, perdón, es ujú, la Avenida Novena, es donde está esta casa, en la Avenida ah, Séptima, exactamente por donde está este edificio, fue donde fue ajá, asesinado José Joaquín Tinoco en agosto de ujú, 1919. Así que bueno, es un detalle muy interesante y hace menos de sí, un año sí, se sí, cumplió el fin de la dictadura. Una casa lindísima, por cierto. Y esa sí, ventana le pues, dicen bay window, por cierto, el estilo que tiene. ok, Y ese edificio que enseñaste ahora también, ¿verdad? Es ajá, un edificio que la gente siempre nos pregunta. Yo honestamente no tengo tanta información y veo que aquí hiciste sí, yo desconozco mucho. le lograste dar un acabado muy interesante en comparación con el edificio que usualmente vemos. Ajá, ajá, bueno, yo a veces, sobre todo con esta arquitectura patrimonial, Ujú. dependiendo de la intención del dibujo, a veces le edito cosas, ¿verdad? Como el tercer piso, que es bastante horrible, que aquí no Sí, lo dibujé. contrasta eh, mucho y nada que ver con y la obra. sí, en la casa amarilla que está arriba a la derecha, esa Ujú, casa ujú. tiene unas rejas negras altísimas, horribles. Ajá, Y cuando la dibujé también traté como de ignorar eso un poco para resaltar la arquitectura. qué bonito. Eh, en otros casos, más bien, como la que está abajo, Ujú, ¿verdad? Que se ve el deterioro, las manchas de musgo, el techo oxidado, ¿verdad? Yo voy claro, escogiendo en cuáles casos muestro la realidad tal cual y en cuáles prefiero de quitar algunas cosas, pero sobre todo lo hago con esta arquitectura patrimonial, ¿verdad? claro. Casi nunca lo... algo interesante Ujú. de esta casa, la Casa Verde, que pertenece a la familia Huete Guevara, Huete, sí, es que correcto. muchas veces esta casa y la Casa Blanca, ¿verdad? Que son Ujú, las que encierran la Casa Rosada, que fue de los Tinoco. ujú. Estas casas eran como rutas de escape. Cuando venían a buscar al Tinoco, él de ahí se pasaba de un patio a otro, y se escondía por ahí, o se escapaba, ¿verdad? Sí, él estaba Eh, preparado porque sabía que en cualquier ujú. momento lo llamaban a la puerta. Sí, Qué sí, interesante. exacto. Esta casa que decís vos, ¿verdad? La familia Huete Quirós todavía pertenece, perdón, de la familia Huete, todavía pertenece a Ujú. ellos, ¿verdad? Que es algo interesante. Está habitada. Todavía pertenece, sí, todavía pertenece a ellos y está habitada. Yo tuve la suerte de que me invitaron a pasar, a conocerla, ¿verdad? Y Qué tiene bonito. detalles hermosísimos, todavía conserva muchas cosas y también es muy admirable, ¿verdad? Que estas familias que se dedican a cuidar mucho de este patrimonio, ¿verdad? Y hacen el esfuerzo por mantenerlas. Claro, y pocas familias todavía la conservan, que eso es lo interesante de esta casa, la familia Sí, Huete, y que algo interesante que venía en el libro de Florencia Quesada, y si no me equivoco, una ujú, vez tuvimos la posibilidad de que la señora que vive ahí nos acompañó en un tour. En ese momento que ajá, estaban construyendo, la familia ganó el premio mayor de la lotería, y eso parece que les ayudó además a terminar con la construcción, lo cual es bien interesante. ya, qué Una casa increíble, wow, victoriana, ¿verdad? Muy, muy sí, particular, pero qué sí, bueno, muy la linda, oportunidad muy de linda. conocer. Eh, Lindísimo. si uno se fija en comparación con otras casas de Barriomón, esta Ujú. es un poquito más sencilla, ¿verdad? Tiene un estilo un poco más modesto, pero creo que el hecho de que la conserven también hace que se destaque por encima de otros estilos, digamos, más complejos, más ambiciosos en lo arquitectónico. Claro, claro, ¿no? Eh, Y está en sí, excelentes condiciones, el jardín sí. lindísimo, ¿verdad? Y muy bien, todavía la pintura está perfecta, o sea, de verdad que es un gran Ujú, logro lo que ellos, ¿verdad? Tener esta casa en esas condiciones, gracias sí, a la misma familia original. sí, 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 totalmente, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar a otro tipo de casa.
está muy cerca de la Casa Verde. Correcto, está al lado de la Casa Verde esta, ¿verdad? Está al lado, sí, que es igual, tiene una arquitectura hermosísima. Ya tiene ciertas modificaciones, ¿verdad? Mucha rotulación, Cierto, además. mucha rotulación y cuestiones de cablería y cosas eléctricas ahí ya muy visibles. Y que actualmente es una pensión, ¿verdad? Que se llama Divas, Ajá, sí. que esa es como la otra cara del barrio, ¿verdad? Exacto, exacto. Se presenta como un barrio muy familiar a veces, pero bueno, tiene toda esta connotación también como de turismo sexual, ¿verdad? Exacto, y esto es un buen ejemplo. Y este es un buen ejemplo, ¿verdad? Creo que incluso Eh, tenía hasta hace poco publicidad de Masculán o algo así afuera. sí, sí, sí. Con solo los colores ya uno dice aquí, esto no es una Sí, casa. y es que de eh, noche tiene como neón, ¿verdad? Muy, muy vistoso. Uno eso, pasa por sí, ahí, es inevitable no verla. sí, sí, todos esos rotulillos son de neón, es una casa muy, muy llamativa. Exacto, Eh, y de verdad que es muy bonita en realidad. y es muy bonita además, ¿verdad? Eh, Luego tenemos estas dos de ladrillo, ¿verdad? La casa Amón, que está más abajo, ya llegando al río por el Sí, ya Castillo casi del en el río. Monte, ¿verdad? Y a la derecha la casa, ahí se me va el nombre de la familia, Es de Mario González Feo, fue el propietario ajá, original. sí, y la señora todavía ahí, se me fue el nombre, es una señora apellido Odio, Odio, correcto. Son ¿verdad? dos, creo que dos señoras viven ahí, hermanas, apellido Ujú. Odio, correcto. Que dicen que es preciosa, hasta una capillita tienen por dentro. Exacto, toda la vida he querido ingresar, es famosa la capilla, También, creo que tiene unos yo frescos de también, Amiguetti, conversando con Andrés Fernández nos ha ajá, contado un poco sobre eso. Detalles sí, interesantes de las casas, como decís, el hecho de ladrillo, la casa que, ¿verdad? Que dice Casamón por fuera, ujú, se dice que fue construida alrededor de 1910, era de la familia Obregón Lizano, y ujú, algo interesante es que tenía una temblorera, porque en esa época, 1910, ¿verdad? Se hablaba de que ya había de por sí varios temblores, como que ya la gente estaba a la expectativa de que podía suceder un terremoto y tenía una temblorera en la parte trasera de la casa, que era como una especie de refugio ante los ah, temblores sí, o terremotos. Y eso es muy interesante, eso lo pueden ver en el libro de Florencia Quesada, en el barrio Mon. Y esta de Mario ajá, González Feo es muy bonito porque la parte de afuera es de ladrillo ujú, y la casa en sí es de madera. La parte de afuera correcto, más reciente y tiene todos ujú, esos mosaicos, ¿verdad? De Don Quijote que fueron elaborados por Don Guido Sáenz, el exministro de ajá, Cultura, que es sí, familia también de Don Mario González Feo y de las propietarias actuales. Creo que era sobrino de Mario ah, González Feo, si no me equivoco. sí, 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 esa casa es un tesoro, realmente, ¿verdad? Sí, Y una joya. debe tener muchas, muchas historias y muchos objetos por dentro también muy interesantes. Sin duda, incluso Eh, hace poco, en una que conversación con recordar. Andrés Fernández, algo que yo no sabía, pareciera que en la época de 1856, ¿verdad? En la epidemia del cólera, donde está esa Ajá, casa, hubo una fosa común. Entonces es un tema que por ahí nos dejó picando Andrés Fernández en esa conversación. Así wow. que tiene mucha historia, como decís vos, tanto la casa como la propiedad en sí, imagínate. Sí, 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 Es el wow. puro límite entre Amón y Otoya, además. Sí, 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 además, ¿verdad? Esa historia no la conocía, está Sí, a mí eso bastante me curiosa. dejó resonando y Sí. quisiera conocer más sobre esa historia. Vamos a ver ya otro par de escenas un poco distintas del barrio, ¿verdad? Bueno, el Castillo del Moro, que Claro. es una arquitectura como impresionante, ¿verdad? Sí, es Eh, espectacular esa casa. ya tiene ciertos grafitis abajo, algunos portones, y bueno, estando ahí dibujando, Ujú. el tránsito vehicular es como abrumador, ¿verdad? Los Es carros cierto. pasan rapidísimo, el Mucho ruido gusto, es muy sí. molesto, ¿verdad? Entonces ya el ambiente como tranquilo que tiene el barrio ahí se empieza a romper un poco y ahí es donde en el dibujo aparecen hay otros trazos, otros estilos de cómo dibujar eso, ¿verdad? Claro, hermano, que es más Y retador todavía. sí, bueno, no solo por, por los detalles arquitectónicos, yo diría que es de los edificios más complejos de dibujar de San José, Ujú. junto con el edificio de Correos, que es complicadísimo, ¿verdad? Claro, Este también, sobre todo por las perspectivas que tiene este edificio. Eh, pero sí, ya esos ambientes como más hostiles para el transeúnte, sí, siempre sí, son un reto, pero bueno, ya uno se acostumbra y empieza a soportar de todo, ¿verdad? claro, no, y complicado, como decís vos, porque pasa mucho carro, hace muy rápido, el escándalo, el humo, Ujú. ¿verdad? Es un nivel adicional de reto que tenés, además de por sí de la estructura tan compleja. Exacto, sí, sí, sí. Esa Y bueno, casa, creo sí, que, no, decime, decime.
sino que como por cualquier cosa, el estilo, ¿verdad? Es de las pocas casas neomudéjar que hay en San José, que es un estilo que vino de España, ¿verdad? El propietario original era un señor que se llamaba don Anastasio Herrero Vitoria, venía de España y el estilo arquitectónico neomudéjar también. Por ahí incluso una casa que pasaste antes que perteneció a don Ujú. Mariano Álvarez Melgar también es Ah, neomudéjar. Exacto, esta de la que está ajá, abajo en la esquina inferior izquierda es ajá. también neomudéjar. Es un estilo muy particular, ¿verdad? Y en este caso también eran señores de origen español, entonces ellos trajeron este estilo al barrio y es muy interesante cómo el barrio también es muy diverso en estilos arquitectónicos por la misma influencia que De- tenían las de- personas que habitaban la casa, ¿verdad? ujú. Sí, es muy rico eso, ¿verdad? Aunque no tenemos demasiadas edificaciones con ese estilo, pero las que hay como que más bien sobresalen por esa escasez. Exactamente, exactamente. Pero este es un lujo, ¿verdad? Esta casa, el Castillo del Moro, Sí, sí, definitivamente. Y sí, qué buena totalmente. la ilustración, de verdad, increíble. Todos los detalles y el grafiti que vemos aquí al lado derecho, que es como la parte del garaje, ¿verdad? El dibujo de la derecha es un garaje, pero que está más cerca de la casa Amón, la casa de ladrillo que vemos ahorita. Ah, qué Y interesante. este garaje, bueno, lo dibujé primero simplemente por una cuestión visual de texturas y cosas que suceden en cualquier barrio, ¿verdad? De cómo se va degradando la arquitectura. Ujú, ujú, Y me gusta también como mostrar, porque por todo Barrio Amón están esos contrastes, ¿verdad? Entre ujú. arquitectura muy linda, muy bien cuidada y de pronto otras cosas donde hey, el paso del tiempo se va notando, ¿verdad? Claro, sí, el Y eso óxido, por ejemplo, y tiene, eso. el óxido, eso tiene su encanto también, yo También, creo. completamente, Y, completamente. y si no me equivoco, este garaje es del taller de la ceramista Yvette Gier, o Yvette Gayer, no sé cómo se Ah, pronuncia sí, el Beth apellido. Dyer, sí, correcto, Yvette correcto. Gayer, sí. Eh, que es una ceramista increíble, que también siempre he querido ir al taller. Sí, esa señora es muy interesante. Ella incluso ha abierto la casa al público Ujú. para las actividades de Amón Cultural. Desafortunadamente Sí, no puede ingresar yo todavía, tampoco. pero sí, La próxima. pude conversar con ella de pura casualidad un día que andaba por la Casa Verde justamente que estaban inaugurando Ujú. un mosaico de Doña Lola Fernández, si no me equivoco. Ajá, Y ajá, sí, que lo. que es increíble, ¿verdad? Lo has visto, que está al costado oeste de la Casa Verde y ese día Sí, estaba súper Doña lindo. Ivette y ahí tuve la oportunidad de conversar con ella y sí, me encantaría poder conocer la casa en su interior Ujú. porque parece que la conserva muy bien. Sí, y ahí tiene su taller de cerámica, que debe ser de los mejores talleres del país, súper Sí, lindo. debe ser Me increíble. han contado, ¿verdad? Entonces eso debe ser otra experiencia también. Completamente, completamente. Ahí queda pendiente, sí. Exacto, hay que ver cómo le tocamos la puerta un Y, día. sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a pasar al centro de cine, que yo no sé si ya eso es Barrio Toya o si está en Otoya, límite. correcto, Barrio Toya. Pero bueno, dentro del imaginario eh, es parte como del mismo escenario, ¿verdad? Sí, es la misma zona, definitivamente. La Igualmente misma muy zona. cerca del río Torres y en este caso del zoológico Simón Bolívar, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí no más, ¿verdad? Exacto. Ahorita Y caemos al río. qué bonito que es. Esta casa es Y impresionante, ¿verdad? sí, bellísima, bellísima. Eh, de hecho, en mi dibujo hay ciertas incongruencias. Ujú. De hecho, este dibujo es de 2016. Creo que en ese año Ah, vos. experimenté muchas cosas a la hora de dibujar, ¿verdad? No tenía como un estilo ya tan marcado como lo tengo ahora, 2020. Ujú. Eh, entonces, por eso se diferencia tanto de los otros dibujos. Y bueno, quise ponerlo también un poco para recordar y para no olvidarnos un poco del valor que tiene el cine, no solo como dentro de la historia o como documental, ¿verdad? Que Ujú. puede tener para nosotros, para la ciudad, Claro. pero también como una industria, ¿verdad? Que ha sido muy difícil que ciertas autoridades de gobierno valoren eso y vean en el cine de Sí, toda que lo una oportunidad apoyen y lo económica, promuevan. ¿verdad? Y lo promuevan cuando es quizás dentro de las artes de la que tiene más posibilidad de convertirse en una industria y de hacerlo Completamente. de una manera muy interesante, ¿verdad? Muy equilibrada entre lo artístico y el entretenimiento, ¿verdad? Así es, ¿no? Y está justamente hablando de este espacio que es interesante porque ellos coleccionan, ¿verdad? Muchas de las películas que se han elaborado en el país
Por ahí sí, incluso, bueno, tienen este programa que se llama Preámbulo, ¿verdad? Donde, bueno, en época sí, pre-COVID es posible ir a ver cine de forma gratuita entre semana y sábados, ¿verdad? En la noche. Y ahí me acuerdo de haber visto justamente El Retorno, que es la primera película costarricense y es increíble, ¿verdad? Esa ajá, documentación que ellos hacen y como decís vos, ojalá que el cine, pucha, creciera más, le diera más oportunidad a los cineastas y a las sí. cineastas de compartir su arte y que se convierta en esa industria que hasta puede ser lucrativa también, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, ¿verdad? Porque además el cine es muy poderoso, ¿verdad? A mí a veces me Completamente. gustaría que el dibujo o la pintura tuviera el poder que tiene el cine, pero eh, no lo tiene tanto. Entonces, Sí, es eh, complicado tener razón. el arte es como el cine, tenemos que ver cómo se logra que eso como que repunte, ¿verdad? Que adquiera como otro nivel en el país. Sí, y que aprendamos a valorar el cine, ¿verdad? El cine Sí, nacional, que sí, cada sí, vez sí. tiene más oferta, que es algo muy interesante también, ya incluso en salas Sí, comerciales. sí, por dicha, ¿verdad? Yo no conozco mucho a los cineastas, tengo contacto con muy poquitos, Ujú. pero sí les ha tocado demasiado difícil, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente es todo un proceso y un trabajo de muchos años y poco a poco empiezan a, por lo menos a posicionarse más, pero sí, queda mucho trabajo definitivamente alrededor del tema Sí, del cine sí. nacional. Voy a alejarme un poco Ujú, de esta zona, pero para mí es como lo mismo. Y sinceramente, geográficamente no sé si es lo mismo. ujú. Estas son las paradas de Moravia, que ya están cerca del Parque Morazán, Por Morazán, claro. ¿verdad? Qué Pero buena bueno, que está esta. si uno se corre 100 metros, ya está en Barramón, ¿verdad? Sí, exacto. Estamos Y hablando de que Amón empieza en la avenida ujú, Séptima y está en la avenida Quinta, si no me equivoco, por el Orola, sí, ¿correcto? la quinta, exacto, Es una ¿verdad? cuadra al sur de Sí. Barrimón. Entonces vamos a ver algunas imágenes de esa avenida 5, Ujú. eh, porque en mis caminatas por Barramón siempre me he sentido como muy solitario, ¿verdad? En realidad es un Cierto. barrio muy, digamos, muy tranquilo, pero muy solo. Sí, tiene poca Eh, vida, ¿verdad? No se ve la tanto vida, sí. movimiento de Sí, personas. quizás algunas noches, fines de semana, la cosa cambia, pero entonces con solo que yo me mueva 100 metros ya obtengo otro paisaje humano totalmente distinto, ¿verdad? Y las aglomeraciones en las paradas de bus a la hora pico, digamos a las 5 o 6 de la tarde, que es Ujú, esto, ujú. de ahí es otra ciudad, ¿verdad? Y con solo trasladarme 100 metros. Sí, cómo cambia, ¿cierto? ¿Verdad? Y son esas cosas interesantes que tiene San José, ¿verdad? En una Ujú. cuadra cambia completamente la dinámica de la ciudad y el paisaje también. Y el paisaje, ¿verdad? Ahí cerquita también, yo creo que esto sí es Barramón, esto es un parqueo y ahí tiene como, la entrada del parqueo tiene su soda y su venta de frutas. Venden, sí, creo que Y vacilón, ¿no? Esto, sí, eso es es- bajando, ¿verdad? En calle 3, creo que es sí, esa. sí, y yo creo la última vez que pasé ya no vi la soda, me parece. Ah, la No sé pucha. si la cerraron o no, algo siguen vendiendo, pero no estoy seguro que. Y a mí me encantan esos lugares, porque uno dice, "Ma, en un metro cuadrado o en 2 metros cuadrados hay un negocio". Sí, qué interesante la eficiencia en el uso del espacio, ¿verdad? Y eso pasa Sí, en muchos parqueos, ahora que lo decís, ahí también por el Cine Omni. Yo he visto que hay una venta de empanadas, una venta de tacos, y no me ajá, acuerdo cuál es el tercer negocio que hay por ahí, en un área súper pequeña, ¿verdad? sí, sí, Eficiencia sí. máxima. Sí, yo creo que los parqueos deberían ser más útiles en ese sentido, ¿verdad? Correcto, Es correcto. mucho terreno de que se necesita el parqueo, pero también podría tener mucho más utilidades y ser como un espacio más interesante para la ciudad, Sí, ¿verdad? sí, es más usos, no solamente destinado al 100% a los carros, sino que también debería haber un espacio comercial o de interacción de alguna manera humana, no La solamente interacción espacio o muerto. cierto espacio verde que pueda ampliar como el espacio de descanso en la ciudad, Hasta, sí, hasta un mini parque, ¿verdad? ¿verdad? Por así decirlo, A un podría mini convertirse en una parque zona o de algo, ¿verdad? descanso. Sí, 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 pero Sí, bueno, es un ahí es una potencial muy grande el que utopía. tiene, más ahora estos días, imagínate, con tan poco movimiento de carros, ¿verdad? Qué interesante repensar esos espacios, que he visto que sí hay ciudades que han repensado el uso de los estacionamientos y los han Sí, acondicionado para que la gente vaya, por ejemplo, a comer. Ahora que los espacios sí, cerrados sí, sí. son limitados, los parqueos pueden convertirse en un espacio de interacción, un espacio de comercio y, por ejemplo, de restaurantes emergentes, hasta en eso. Sí, ese puede ser Incluso en uno de diferentes los usos, etapas del día, ¿verdad? ¿verdad? Sí, 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 Porque sí, qué interesante totalmente. esa parte, ¿verdad? De cómo Sí, repensar también los porque espacios. hay, hay muchos parqueos que solo funcionan de lunes a viernes, ¿verdad? Que es el horario Exactamente. de oficina y luego el fin de semana el parqueo muere. Muere, exactamente. Entonces,
Yo creo que la ciudad en general puede ir reactivándose si se piensa mejor el día, la hora, etcétera, ¿verdad? Cómo se puede transformar un espacio en otro, Sí, y ¿verdad? darle uso al mismo, el mismo espacio puede tener diferentes usos según la hora del día, como bien lo decías, ¿verdad? Pueden ser 12 horas, Exacto. pueden haber carros y de por qué no la siguiente etapa del día se convierte en un espacio para personas, como lo que hablamos Sí, antes, sí, sí. ¿verdad? Puede haber música, puede haber comida, puede haber una Ujú. tienda, ¿verdad? O sea, muchas cosas se pueden hacer, tanto en un espacio Sí, parqueado como sí, hasta en otros espacios, ¿verdad? sí, sí, sí. Tal vez ese odio que le tenemos a los parqueos por la destrucción de lo que había antes se puede ir como retribuyendo de alguna manera, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí. Eh, Aquí hay otro par de imágenes de Barramón, no sé, en el primer dibujo, donde se ve un muro donde alguna vez hubo una edificación, ¿verdad? Y queda como el vestigio. A Sí, mí me sí, sí. encantan estas imágenes de Que San quedan José, como hasta ¿verdad? sombras a veces Quedan del techo como, o así, o de la pared. sí, quedan sombras, queda ladrillo expuesto, hasta diferentes colores según la pintura de la pared que había, ¿verdad? Uno hasta reconoce a dónde había un baño, a dónde había una cocina, cosas Cierto, así, muy, muy cierto. gracioso. A veces quedan como los pedazos de mosaicos Ajá, o el espacio donde estaba el inodoro. sí. Y no sé si ves que hay un balcón amarillo ahí, Correcto, correcto. Se ve que a la sobresale. vista, ¿verdad? Es de este edificio, Ah, qué interesante. Claro, que es en uno de ese los momento no lo muros, ubicaba. Entonces ¿verdad? el que está sería el costado oeste de este edificio. Exacto, el costado oeste. Qué Ahí interesante, estaríamos, ¿verdad? veamos. Qué interesante. Eh, Qué bonito. y bueno, aquí estos son tres dibujos diferentes que los puse en una sola lámina. Eh, Me he dedicado mucho también a ir documentando gente. Eh, si vos ves mis dibujos, yo pongo siempre como un énfasis Claro. en la arquitectura o en la gente, o de pronto como en el Castillo del Moro, ¿verdad? Como en ese contexto, en ese ambiente. Sí, el flujo vehicular se puede apreciar mientras tanto la imagen está quieta, Sí, por así decir. hay como, sí, hay como diferentes intenciones entre un dibujo y otro, ¿verdad? No todos son iguales. Y he ido dedicando a retratar mucha gente, eh, ya sea porque son un personaje característico de la ciudad, ¿verdad? O porque es, llamémoslo así, como un actor más dentro de esa trama urbana, ¿verdad? Como el vendedor ambulante que anda ahí con su bolsa de papas y Ujú. de cosillas tostadas. De 100 Que colones. eso aparece por muchas cuadras y calles de San José, ¿verdad? Claro, En, completamente. en Más en zonas en que el son de mucho caso, tráfico, que es donde se encuentran, ¿verdad? sí, por paradas de bus sobre todo, ¿verdad? Pues Exactamente. ese me lo topé por ahí cerquita en una parada de bus. También aquí Al en la fondo, zona de Amón. sí, en esa misma zona, ¿verdad? Al fondo se ve un taxi pirata. Bueno, yo sé que es un taxi pirata porque Ajá. me acuerdo que lo llegué. Sí, Y con el a brazo la afuera y todo. izquierda, ese con el vasillo afuera, todo musculoso, más. Y a la izquierda, un hidrante muy viejo, que a mí me gusta mucho ir viendo esos detalles, como esos, esos objetos que de alguna manera remiten a otras épocas, ¿verdad? Claro, Y muy pequeñito, un habitante de calle que iba pasando por ahí en ese momento, ¿verdad? Y para mí este dibujo, aunque no es tan llamativo, para mí es importantísimo dentro de mis dibujos, porque un poco la historia fue así, ¿verdad? Yo iba caminando en dirección a Barrio Amón, iba con el cuadernillo en la mano porque acababa de hacer otro dibujo, y de pronto lo veo, ¿verdad? Una apariencia muy fuerte, ¿verdad? Sucio, muy despeinado, sin camisa, iba jalando como una valija con ruedas, ¿verdad? ujú, Y yo dije, hey, este mae ya se va y me llama tanto la atención, ¿verdad? Entonces, a veces hay dibujos que uno tiene como que grabarse una imagen claro. y rápido, en 5, 10, 20 segundos, hacer unos trazos. Y Pucha. eso es lo que queda, ¿verdad? Eh, y justo cuando terminé de dibujarlo, eh, yo todavía ahí de pie, ni siquiera me senté ni nada, me topo de frente ese hidrante, ¿verdad? Y a mí me gusta como hacer esas comparaciones a veces de escala o de tamaño, ¿verdad? Por eso el habitante de calle queda así como en lápiz, como invisible, ¿verdad? Porque de alguna manera para muchas personas estas personas están como invisibilizados, ¿verdad? Claro, como que hasta tratan de Y, no, de imaginarse que no existen. Muchas veces la gente se trata como de tapar exacto, los ojos ante esas situaciones. sí.
Y pues ahí me senté justo al frente del hidrante y me quedó el hidrante gigantesco, ¿verdad? Como si fuera más grande que la persona. Simplemente una cuestión de perspectiva, pero que a ver, me parece a mí como importante hacer como esas relaciones metafóricas entre objetos muy viejos de la ciudad y gente que sigue viviendo en la ciudad durante Claro, muchos años, durante mucho tiempo, que como que sobrevive y persiste en el espacio, ¿verdad? claro, claro, Incluso completamente. que vive o trabaja ahí mismo, ¿verdad? Y que posiblemente ahí nacieron, vivieron y ahí van a morir, ¿verdad? Sí, a pesar de la hostilidad de la ciudad y de las personas hacia ellos, continúan, ¿verdad? Y es una situación que ha existido por siempre y son cosas que seguirán y desgraciadamente no se le da el espacio muchas veces que merecen y son habitantes, ¿verdad? Son parte de la ciudad. Y muchas Sí, veces sí, totalmente, ¿verdad? interesante, ¿verdad? Interesante. Sería, sería una ciudad muy diferente si no existieran, y yo no sé si sería para bien o no. Exacto, sí, es un tema Sí, complicado, ¿verdad? sí, por supuesto. Bajando llegamos, y ahora sí, Qué bajando bonito. de Barriomón, llegamos al río Torres, al fin. Ujú. Eh, Aquí, a esta parte, le entramos por el Mariposario Espirogira, Ah, por que se le Espiral. llega por San Francisco de Goicoechea, pero lo que estamos viendo es la parte de atrás del Simón Bolívar. Qué De bonito. hecho, ahí mientras dibujábamos, uno escuchaba a los animales, los pájaros, sobre todo los monillos. Y a mí este dibujo es de mis preferidos del río porque logra captar un poco como ese paisaje natural que sigue siendo espectacular Sí, es a pesar increíble. de todo el daño que se le ha hecho, ¿verdad? Eh, de hecho, yo llegué al río gracias al colectivo ciudadano que se llama Río Urbano, que si Urbano. no lo Ujú. conocen, invito a la gente a que los busque. De alguna manera yo soy parte de Río Urbano, colaboro con ellos cada vez que puedo, sobre todo desde la parte como gráfica. Eh, y con ellos hice un recorrido una vez en 2017, creo, para ir a conocer el río Torres, ¿verdad? Estaba Qué bonito. yo en mi segundo año de dibujar San José y yo decía, pero ¿por qué solo estoy dibujando los mismos sitios? ¿Verdad? Hay partes de la ciudad que todavía no conocía y cuando vi el proyecto de ellos, yo dije, claro, aquí es, ¿por qué no he ido a los ríos? Me Por imagino. favor, ¿verdad? Y fui con ellos a hacer el recorrido y a mí la mente me cambió, ¿verdad? Sí, es Al punto increíble. que yo dije, yo toda la vida he hecho cosas alrededor del río, muy cerca, ¿verdad? Y nunca los había visitado, ¿verdad? Entonces me di cuenta que había un prejuicio mental ahí muy fuerte, ¿verdad? Y fue gracias al río urbano que me quité ese prejuicio y bueno, luego con ellos hicimos muchísimos recorridos de dibujo públicos para invitar a la gente a dibujar los ríos urbanos y fue una época increíble de andar caminando por todos estos territorios del río Torres, el río María Aguilar, el Tiribí, el Ocloro, el Velilla, ¿verdad? Le dan a uno como otra noción de la ciudad. No, completamente, ¿verdad? Que ahora que lo mencionas, definitivamente la labor que realiza Río Urbano y ahora las personas que nos escuchan, ojalá que los puedan buscar en sus redes sociales de Facebook o de Instagram, le ayudan definitivamente a uno a ver diferente, ¿verdad? De un espacio que es lo de uno como prohibido y como decimos, del cual muchas veces tenemos un prejuicio, en el momento en que uno pone un pie en la orilla de un río, sin importar cuál, te cambia completamente la manera en que ve la ciudad. Es un espacio donde uno ve como esa convivencia entre la naturaleza, ¿verdad? Y la ciudad y a pesar de que los hemos como relegado, ¿verdad? Como algo que no queremos, sobrevive, ¿verdad? Como un Sí, ejemplo de resiliencia también, ¿verdad? De la naturaleza, cómo la exacto. naturaleza sobrevive Sí, a pesar de que muchas veces más bien le damos la espalda o lo convertimos, porque muchas veces en un espacio basurero y aún así la ciudad y la parte de la naturaleza en la ciudad sobrevive, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Y qué sí, importante acercarnos a estos espacios para que nos cambie esa mentalidad sobre la ciudad, sobre la naturaleza también y sobre los ríos. sí, totalmente. Yo creo que ese contacto es vital, ¿verdad? Porque uno no puede querer lo que no conoce, ¿verdad? Así Y, es, y- y empezar a conocer los ríos, les empieza uno a agarrar un cariño distinto. completamente. Entonces cambia la conciencia, la mentalidad, ¿verdad? Sí, digamos, yo Y, gracias a eso y también yo fue con Alonso, creo, la primera vez que caminé por el río Torres y por esta zona justamente,
eso me ayudó muchísimo a ver todo de una manera muy distinta. Y me acuerdo que comencé vos puedes apreciar que ahí sobreviven aves, Ujú. sobrevive, bueno, incluso mamíferos, hemos podido ver perezosos alrededor Sí, de este espacio, ¿verdad? Y la sí, gente sí, se sí. sorprende, pero ahí han estado, ¿verdad? Ahí han estado y ahí siguen y ojalá que esto ayude a que la gente, como decís vos, uno no puede valorar o amar lo que no conoce, ojalá más personas Ujú. comiencen a darse este espacio para aprender a apreciar y ojalá rescatar estos espacios. Sí, ese es la esperanza. Y sobre esto, por cierto, José Pablo, ¿qué tipo de técnica utilizaste acá? Porque vemos que es un poco distinta, ¿verdad? La técnica que Ajá. apreciamos en esta imagen a las anteriores. Esta es pura acuarela, ¿verdad? Aquí hay primero dibujo con tinta china, luego acuarela. Aquí hay dibujo con lápiz suavecito y luego acuarela. Y esto es acuarela directa, sin dibujo ni nada. Por eso este dibujo del río tiene como un poco más de gestualidad, más movimiento, un poco tratando como de capturar esas sensaciones de estar ahí en ese paisaje natural, ¿verdad? Son lugares muy relajantes. Eso te iba a decir, sí, eso es lo que percibo, ¿verdad? Como que te Ujú, relaja y todos esos tonos verdes y el agua, ¿verdad? Como que sí. realmente relaja muchísimo. Y no parece que esté uno exactamente al lado de la ciudad, ¿verdad? No parece, pero ahí está, a 50 metros ya está la bulla y los buses y todas las cosas, ¿verdad? Y eso sí, a ver, yo no voy a idealizar el espacio. A la par de estar haciendo ese dibujo, estaban los malos olores, se veía la basura, hay que tener mucho cuidado qué toca uno, a dónde se sienta, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, creo que también es ese contacto con esa realidad como tan hermosa y tan terrible, Claro, es claro. muy importante tenerla, ¿verdad? Completamente, completamente. Y Ujú. como decimos, si no, no idealizarlo, ver el potencial, pero también saber todo lo que se necesita para llegar a rescatar esto. Sí, Y la importancia de rescatarlo, ¿verdad? Porque si eso lo sí, tenemos sin darle cariño, imagínate si la ciudad le diera cariño a esto, ¿verdad? A estos espacios. exacto, exacto. Sí, imagínate, sería increíble. O sea, sería como ir a cualquier parque nacional de otro lugar del país, ¿verdad? Exacto, sin tener que viajar, o Ujú. sea, llegando a pie, ¿verdad? Desde el centro. Sí, llegando a pie, ¿verdad? Bonito, Es una bonito. utopía demasiado linda que esperemos que sí se cumpla. Ojalá que sí. Y ahí va poco a poco. Y ahí va, ¿verdad? Y bueno, pasando de este lugar tan tranquilo, ¿verdad? Vamos a dar un brinco hasta la Botica Solera, que es esta intersección, es todo lo contrario, ¿verdad? Es pura bulla, puro movimiento. eh, y por ahí entonces los estilos de dibujo cambian un poco, ¿verdad? Sobre Claro. todo esas manchitas y esas cosas que van tratando como bueno, para mí de generar como cierto ruido, ¿verdad? Ujú, ujú. Que simbolice un poco como ese movimiento urbano. Claro. Eh, entonces, bueno, creo que este dibujo ejemplifica muy bien como eso que hablé ahora de las diferentes intenciones que pueden haber en los dibujos que yo voy haciendo. Eh, y bueno, Barrio México es otro barrio que tiene muchísima relación con el río. Y antes de que entremos específicamente en cosas del barrio, quiero ir como repasando algunos lugares que también son icónicos dentro de la zona, ¿verdad? Como el cine Líbano, Definitivamente, sí, el cine León es increíble, y, que todavía está en pie, ¿verdad? Un ¿verdad? poco deteriorado, pero un ícono de barrio y de la ciudad también, ¿verdad? Ujú. Y de la época Sí, de grandeza de los grandes cines también, ¿verdad? Aunque suene exacto, redundante. exacto, cuando la ciudad estaba repleta de cines y ya prácticamente solo el Magali, ¿verdad? Exacto, Eh, el Magali, el la, Donil y la Garbo son los que están ahí sobreviviendo, cada la uno con su Gar- estilo. cada uno con su estilo, sí. Eh, que esperemos eso se vaya revitalizando un poquito más, ¿verdad? Ojalá, Para que ojalá que sí. se vaya siendo más atractivo. Qué bueno que está, Y ¿verdad? Este dibujo del Líbano. Y me encantó el de la Botica Solera también, ¿verdad? Que los dos recuerdan el tema del Art Deco, ¿verdad? También, de la época del Art Deco. el Art Deco, sí, tan común de esta zona, ¿verdad? Y vamos a pasar al mercado Borbón, que es otro Qué ícono bonito. para mí de esta zona, ¿verdad? Se El aleja un Borbón es poco de Barrio increíble. México, pero igual todos los habitantes de Barrio México tienen que ver con el Borbón, ¿verdad? Muchos hacen sus compras ahí todavía, o Claro, las está muy hicieron. cerca, a pocas cuadras hacia el sur ya tenés el acceso al mercado Borbón. Ah, esta es una de las soditas que está como al fondo del mercado, en un espacio muy oscuro ya, como muy solitario. eh, y a mí me gusta a veces de probar cosas que comúnmente no iría, ¿verdad? O que a veces si no voy solo,
Ajá. No lo probaría porque tal vez alguien que me acompaña no quiere. A Ay, esta soda ujú. habíamos ido con Alonso, con Karina, Eliezer y con otras personas del Río Urbano también cuando habíamos hecho uno de los recorridos. Entonces nos habíamos dado un súper desayuno ahí para poder Qué bueno. aguantar esas caminatas. Y bueno, me gusta mostrar como esas otras caras de la ciudad, ¿verdad? Veo por acá como hasta si no me equivoco, es una chilera, lo que se ve aquí a un lado. Una chilera, una empanada, si no me equivoco, el fresco de frutas, una jarrita de De café, café, exacto. ajá, Qué las bueno. cebollas, gritando. Qué bonito, qué bonito. Bueno, a mí es que en lo personal me encanta Mercado Borbón. Hemos tenido una relación muy cercana Ujú. con la administración, que es muy interesante porque el Mercado Borbón es el primer mercado cooperativo en Latinoamérica, no sé Ajá, si en el mundo, donde ah, originalmente pertenecía a una familia y posteriormente, hace unos años, los comerciantes, las comerciantes y los comerciantes adquirieron el ujú, mercado como una cooperativa. Entonces, los dueños del mercado y las dueñas son los mismos propietarios de los negocios. Es muy ah, interesante. Tienen ahí un programa de bandera azul, ujú, hacen ujú. envíos, vos puedes, ¿verdad?, solicitar Los vía web envíos, sí, tienen para que te página web. envíen los productos. Y bueno, a mí me encanta un lugar que me impresiona, que es Dragon Music. No sé si ha sido, que es una compraventa de discos, Ajá, sí, revistas. Es increíble claro. de Don Edgar, que es el dueño, es muy bonito, me encanta y todavía tiene rotulación a mano, es muy bonito, Dragon Music ahí Ujú. recomendadísimo. Y tiene unos salones muy interesantes también, donde se pueden llevar a cabo actividades en el Mercado Borbón. Es Sí, un sí, espacio sí, sí. Si increíble, mal no ¿verdad? recuerdo, esta soda está al frente de esa Dragón Music. De Dragon Music. Sí, es que no me acordaba cómo se llamaba, pero si no me equivoco es ese mismo espacio. Es increíble, ¿verdad? No, no, y es muy Ujú. bonito, un montón de niveles. Después el pasillo, ¿verdad? Que es como un túnel del Ajá, mercado. ajá. Y estas soditas, Sí. ¿verdad? Que están en diferentes espacios. De verdad que es un lugar que muchas veces, o sea, pocas personas jóvenes, ¿verdad? Lo visitan Ujú. y vale muchísimo la pena. Además de que se puede Sí. comprar a granel todavía. Si querés un Ajá. kilo de frijoles o un kilo de maíz, de arroz, ¿verdad? O hasta alimento para mascotas, venden ahí a granel, que es muy interesante también. Sí, 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 es muy interesante, ¿verdad? Porque el mercado se proyecta con ciertas dinámicas de la gente que el presente exige, ¿verdad? Como tener una página web, pero Exactamente. mantiene mucho como el estilo autóctono, ¿verdad? Sí, es muy auténtico, De un definitivamente mercado, todavía. sí, sí, Qué sí, sí, bonito. es muy buena esa combinación. No, y Eh, el dibujo está increíble, ¿verdad? Muchas gracias. De aquí pasamos a la iglesia de Barrio México, ahora sí llegamos al centro, Claro. que, bueno, las iglesias siempre han servido como referencias, ¿verdad? No solo por la distinción arquitectónica, sino porque sus cúpulas sobresalen dentro del paisaje, ¿verdad? Completamente. Y yo creo que todavía en muchos lugares de la ciudad es posible ubicarse gracias a las cúpulas de las iglesias, ¿verdad? Es cierto. Sin embargo, ya eso poco a poco está cambiando como esa jerarquía por los edificios de más pisos, ¿verdad? Empiezan a Ujú. taparlas o simplemente ya las iglesias no son tan llamativas porque la escala de la ciudad está cambiando, pero el hecho de que todavía sobresalgan para mí significa mucho como de que sí, que San José sigue siendo una ciudad chiquitita, ¿verdad? Sí, completamente. De una escala baja todavía son, De una escala muy baja. no pasa de 4 pisos, digamos, el promedio, ¿verdad? Los edificios, o hasta Ah, menos. Y mucho menos en un barrio, ¿verdad? Como lo es en este caso Barrio México, ¿verdad? sí, sí, sí. Y curiosamente la cúpula de esta iglesia se ve desde muchísimos lados de la ciudad y casi que de todo Barrio México, ¿verdad? Sí, es cierto, Y- es cierto. Y es muy sorprendente y es muy bonito en realidad el estilo que tiene esta iglesia, que es el Sí, puro centro del barrio, además, ¿verdad? es el puro centro, ¿verdad? Y esa cúpula es muy linda, muy llamativa. Y si vemos estos dos dibujos, ahí se ve, ¿verdad? Increíble, Y claro. ya no estoy tan cerca, ¿verdad? En el dibujo de la derecha, que es un dibujo muy rápido, Ujú. que es visto como desde el Museo de los Niños, Ok. como hacia el bajo del río Torres, a lo lejos se ve la cúpula. Claro, Eh, y incluso ve Incluso las dos cúpulas, ¿verdad? O sea, ve los dos techitos, por las así decirlo, dos, la torre y ajá, la cúpula grande. sí, y son indicadores geográficos de alguna manera, ¿verdad? Igual que los postes de luz, que por ahí se ven también, ¿verdad? Cuando ya uno ve ese poste, uno dice así, está en San José. Exactamente, el cableado Sí, subterráneo. sí, sí, sí.
Y en el de la izquierda, arriba se ve la cúpula también y ahí se ve, ahí estoy en un puente que da hacia el río. Eh, cuando uno está en Barrio México, ahí se me olvida hacia dónde llega esa calle, creo que es el bar Tapioca, si no me equivoco, si uno baja, Ajá, que baja claro, claro. pues, la verdad, y llega a un puente que va a conectar con la Bruca, Ujú, claro, es claro. ese puentecito que está ahí, Qué bueno. y Interesante, la verdad. muestra como otra cara del barrio, ¿verdad? Ya las casas que dan hacia el río, que están construidas en esa pendiente, es Ujú. otro tipo de arquitectura, ¿verdad? Claro, Eh, completamente. Y casas y más sobre juntas todo una a la otra, ¿verdad? Más casas amontonadas, por más así decirlo. Una juntas, densidad sí, que son mayor. como, y son como agregados, ¿verdad? Porque probablemente las casas eran más pequeñas y conforme las familias fueron creciendo, se les fueron haciendo agregados a la casa y ya no bajan más porque si no el río se las lleva, ¿verdad? En una crecida. Exactamente. Sí, están al borde, literalmente, sí, Están a en centímetros puro casi borde, incluso. sí. Estos dibujos los hice también en un recorrido con Río Urbano y el de la izquierda tiene una historia muy vacilona porque en la casa turquesa, Ujú. que además el turquesa es un color fundamental para los barrios, ¿verdad? Hay cientos de casas con ese color, Es cierto, ¿verdad? eh, Qué curioso ¿verdad? ese detalle. Pensar San José sin el turquesa es como imposible, Sí. y sin el beige y el café también, Debería estar en la eh, bandera casi. casi, sí, debería ser parte de la ciudad, sí. Eh, en esa casa, cuando nos vio dibujando, salió el dueño y nos invitó a la casa y que pues, ya le contamos que andábamos dibujando el río, que éramos de Río Urbano y todo, como la misión y la visión que tiene el proyecto. Pues él nos invitó a pasar a la casa, nos llevó Bueno, hasta el patio para ver más de cerca el río, ¿verdad? Porque obviamente eso es parte de la misión del Río Urbano, ¿verdad? Establecer esas redes con el vecindario, con la comunidad eh, también, claro. con la comunidad, ¿verdad? Y por ahí nos empieza a contar que él era aquel famoso tico que había rescatado a unas personas en el atentado en la maratón de Boston. Creo Imagínate que se vos, llama, sí. creo que se ¿Cómo fue? llama Carlos Arredondo, ¿verdad? Carlos Arredondo. Carlos Arredondo, sí, y Correcto, un sí. tipo súper, súper agradable. O sea, a mí me sorprendió porque era de mis primeros recorridos con Río Urbano y me Sí. sorprendió mucho como esa hospitalidad que hay, ¿verdad? Pero casi nada sorpresa, porque sí, ese señor literalmente fue considerado un héroe, ¿verdad? Incluso tuvo muchos reconocimientos Sí, allá en Estados ha Unidos. tenido, sí, sí, ha tenido Y, muchos reconocimientos. y sí, es una persona, pucha, muy interesante, ¿verdad? Cómo se desprendió, dejó de pensar en él y comenzó a rescatar a la gente que había sufrido porque había sido una bomba, ¿verdad? Que habían colocado en la maratón de Había Boston. sido una bomba, sí, él había rescatado a un muchacho que se había quedado sin piernas, que estaba cerquísima de donde explotaron las bombas. Y creo que después hay un puente en Boston que lleva, no sé si el nombre de él o de los hijos, porque él perdió dos hijos también Correcto. en la guerra de Irak. Qué duro. Tiene historias también un poco trágicas. A nosotros como que nos sorprendió mucho, como la amabilidad, pero también como esas historias tan trágicas que él nos contó, ¿verdad? Sí, Eh, imagínate. Sí, qué y oportunidad más interesante, ¿verdad? Poder conocer a esta persona en un recorrido de dibujo alrededor del río Torres. O sea, cómo comienzan a suceder cosas, ¿verdad? Cuando uno anda ¿verdad? Visitando la ciudad y dedicándose ujú. a apreciarla. Qué buena Sí, oportunidad de conocer a esta persona y ingresar a su yo casa y todo. totalmente, yo creo que eso es un poco como el poder que tiene el arte o el dibujo, ¿verdad? Que genera como una empatía distinta y permite empezar a establecer diálogos con personas que uno de otro modo tal vez no tendría, ¿verdad? No, jamás. Es Que que imagínate, es cuando uno anda apurado, jamás en la vida hubieras podido conocer a una persona como él, ¿verdad? exacto, exacto, ¿verdad? Aquí el dibujo de la izquierda ahí se ve el puente donde se dibujó el dibujo anterior, aquí estamos dentro de la casa de don Carlos Arredondo, ¿verdad? Claro, Ahí estamos se viendo los ve, opuestos. El dibujo anterior lo estamos tomaste viendo desde el puente, ahora estamos viendo hacia el puente, entonces, exacto, en la casa exacto, del señor Arredondo, entonces. exacto, exacto. Sí, ahí se ve el tendedero y las, Qué las bueno. matillas que tenía, Sí, las ¿verdad? macetas, qué bonito ese tema de las macetas, Sí, ¿verdad? Que son muy comunes, ¿verdad? En muchas casas.
Ajá. Sí, entonces me gusta también como esas oportunidades de conocer gente lo llevan a uno a otros espacios y a generar otras visiones de la ciudad, ¿verdad? Esta vista yo creo que no la tendría si no hubiera estado ahí, No, jamás en la vida, ¿verdad? imagínate. Ah, este señor, ¿verdad? Un poco asustado porque la construcción se sentía donde vibraba un poco, era toda de madera. Y uno decía que estamos todos metidos y si nos bajamos muy duro, seguro nos vamos. Imagínate, lo hace también pensar a uno, ¿verdad? En las Sí, condiciones, ¿verdad? En las que se encuentran muchas casas, ¿verdad? Tan al borde del sí, río y el riego también, exacto, que viven muchas sí, familias. Pero una exacto. experiencia completa, ¿verdad? Haber conocido su casa, imagínate lo que es escuchar de boca de él, ¿verdad? Estas anécdotas y mientras Ujú, tanto observas esta parte de la ciudad, ¿verdad? Que pocas veces apreciamos. sí, 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 completamente, ¿verdad? Son cosas de que uno va guardando en su memoria, son recuerdos muy agradables. Qué A bonito, la ¿eh? derecha vemos otro dibujo del río Torres, por ahí cerquita también, una comunidad a unos cuantos cuadros de esta zona. Y detrás de como de esa baranda o de esa reja, ahí estábamos varios haciendo un picnic. Bueno, yo no, porque yo estaba dibujando, pero O sea, otros esos son tus amigos. compañeros de caminata de ese día, los que podemos ver ahí detrás Sí, del otro lado de la barandita. sí, ahí De- el río no se ve porque el terreno lo ocultaba, pero por ahí pasaba el río, ¿verdad? Y muchas veces terminábamos las caminatas así con un picnic, ¿verdad? Como esa idea de tener todavía más contacto con ese lugar, ¿verdad? claro. Siempre, la comida une. Sí, completamente. Es tradicionalmente a través de la historia. Ujú. Qué bonito, ¿verdad? Y Y en un entorno tan distinto. por ahí, saliendo de ese terreno, nos encontrábamos las ruinas de una escuela que, que están por ahí, ya ahorita se me va el nombre de la escuela. Eh, y a la derecha vemos un poco como el Montazal o el Charral, ¿verdad? Que Claro. teníamos que ir cruzando. Obviamente, para llegar a muchos de estos sitios no era como que había un caminito, ¿verdad? De ahí había que ir, a veces metiéndonos sin permiso en lugares, otras veces con permiso, Sí, dependía de la eh, situación. y ir descubriendo cuál era la ruta. En invierno era más difícil, ¿verdad? Porque todo estaba mojado, todo estaba muy alto. Claro, Y ya ahí crecí. al frente, bueno, arriba del dibujo se ve a Alonso de pelo macho que iba con el machete Allá chapeando. adelante. Allá adelante yo iba atrás y ahí como podía, mientras caminaba, iba dibujando, Haciendo malabares ahí, caminando, haciendo evitando caerte malabares, y mientras tanto dibujando a la vez. mientras tanto dibujando, ¿verdad? Uno ahí iba bajando puras ramas, puras hojas, ni Multitasking. siquiera se veía el suelo, ¿sí? De la parte como de la aventura, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Sí, qué bueno escuchar Eh, porque es muy diferente solamente ver el dibujo y otra vez escuchar, ¿verdad? La experiencia de ese momento, la vivencia. ujú, ujú. Sí, que siempre es bueno como contar un poquito esas cosas, ¿verdad? Uno trata que en el dibujo se trate como de revelar ese momento, pero siempre las palabras ayudan, ¿verdad? Claro, y me imagino que además para vos te trae un montón de recuerdos cada vez que ves la imagen porque te llevan a ese momento. Ah, sí, sí, es increíble todo lo que un dibujo puede evocar, ¿verdad? Por Absolutamente. eso a mí los dibujos me parecen muy poderosos, ¿verdad? Sobre todo para el que los hace, Claro, no, completamente. porque de ahí esos 30, 40 minutos de estar ahí observando algo se le graba a uno de una manera muy potente en la memoria, ¿verdad? Claro, Eh, no, sin duda. como este otro dibujo que está ahí cerquita en la finca Iglesias, Esquivel Iglesias o Iglesias Esquivel, que es una gran finca que colinda con Barrio México, entre La Bruca y Barrio México. Ujú. Y, y este dibujo un poco retrata pues el ambiente del río, ¿verdad? Y un poco el matorral o las enredaderas que, que proliferan por esta zona, ¿verdad? Y a la izquierda vemos una bolsa roja Ujú. que va nadando río abajo, Ahí flotando. eh, que iba flotando. Era varias veces nos pasó que llegábamos a un punto en el río y empezábamos a hablar, Alonso contaba algo sobre el río, sobre ciertas problemáticas, ¿verdad? Y de pronto nada más veíamos una bolsa, venía volando, pum, caía en el agua, Escucha, sí. ¿verdad? Es terrible, eso nos pasó varias veces, o incluso dentro de las mismas desagües o cloacas. De pronto empezaba uno y veía que salía el agua blanca, o salía
el agua celeste, ¿verdad? Cólera, ¿verdad? Escucha, sí, hasta que le da a Sí, uno pura demasiada. agua jabonosa o tóxica, ¿verdad? Bastaba con estar 15, 10 minutos ahí y ya pasaba algo, ¿verdad? Entonces uno decía, "Ey, esto pasa todo el tiempo, todos los días". Sí, imagínate, quién sabe cada cuánto. Es que es increíble, Sí, ¿verdad? Ese desprecio que hay. De ahí la sí. importancia de volver los ojos hacia esto, ¿verdad? A través de las imágenes, a Ujú. través de las caminatas. Y qué importante es generar esa conciencia para, pucha, evitar que esas situaciones se den, ¿verdad? Porque muchas veces son, como decimos, desde una casa se tiran o la gente irresponsable que no vive ni cerca y manda todos los escombros, ¿verdad? Y la basura, le pagan incluso a alguna persona que les va a llevar finalmente. Sí, sí, mismas industrias que están cerca de los márgenes del río, ¿verdad? No, no tienen ningún cuidado y ahí tiran todos sus residuos. Exacto, exacto. Eh, este es otro paisaje de la finca. Qué bonito. eh, Precioso, ese lugar es increíble que exista en San José. Si no lo ubican, lo pueden buscar en el mapa como finca, ¿cómo le he dicho? Esquivel Iglesias, ¿verdad? Sí, Está creo. como, Ujú. como detrás de la Plaza de la Uruca. Exacto, sí, yo creo que ese es como un buen punto de referencia, ¿verdad? Cuando uno está por la soda, por la Plaza La Uruca, dije soda porque es famosa, ¿verdad? La soda que llaman Ah, culo la con zona, culo. sí. Es un Sí, sí. ícono ya de San José. Exactamente al borde se puede ver un montón de árboles y ahí justamente donde empieza, ¿verdad? Esta propiedad que Ujú. es una joya completa, ¿verdad? Porque tiene mucha naturaleza todavía. Sí, muchísimo. Y hay muchas maneras de entrarle o de salirle. No Ajá. muy sencillo, ¿verdad? Pero hay que conocer el lugar. Sí, Pero tiene es árboles, ¿verdad? Tiene robles y tiene sí, todavía sí, un bosque, ¿verdad? Que como un un remanente hay que ver. bosque, ¿no? Uno se siente de verdad como en, no sé, como estar en Carara o en algún bosque tropical ahí por la playa, ¿verdad? Por el Qué tipo de locura, clima. ¿verdad? Y ahí Ujú. nomás a la par de La Uruca. Y ahí nomás, ¿verdad? Vamos a salir otra vez hacia Barrio México Ujú. para ver algunas edificaciones, ¿verdad? Estas chiquititas como Art Deco, Son bueno, lindísimas. sobre todo la beige con café, porque la Ujú. otra verde ya tiene como un estilo como más genérico, demasiado Sí. simple, ¿verdad? Ujú. Eh, Me llamaba mucho la atención la escala, ¿verdad? Casas muy, muy pequeñas, Sí, es cierto, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, esta lámina tiene como 4 tipos de arquitectura, ¿verdad? Esta que les Ujú. comenté, la que está arriba, Ujú. donde se ve como ese muro rojo con unas llantas que retienen la tierra, ¿verdad? Porque el muro se cayó. Un muro de contención ahí improvisado, por así decirlo. Un muro de contención improvisado y la Ujú. casa que está Ujú. como está en ruinas, pero era una casa muy elegante. Eh, a la derecha, una casa beige con azul, Ujú. que según cuenta Andrés Fernández es un estilo importado de Estados Unidos en los años 20, sobre todo para las zonas bananeras. Y ahí se Interesante. ve cómo la pared se inclina para toparse con el alero. Qué curioso, No sí, sé si logran ver las ventanas arriba que tienen como una inclinación. qué Eh, vacilón, ¿verdad? Realmente es muy, muy poco es común muy ese tipo curioso. de Sí. construcción. Está esa y a la parcita hay otra. Ujú. Y parece que son de las poquísimas casas que quedan en San José. Parece que el estilo se trajo sobre todo para el barrio universitario, bueno, cuando la universidad estuvo en barrio González Lama, pero Ujú. las casas que estuvieron ahí ya no existen. Qué interesante, ¿verdad? Entonces queda esta en Barrio México, Ujú. que es bastante curiosa por eso. Y es vacilón Y porque eran abajo, casas gemelas, además, ¿verdad? Era una propiedad, pero dividida en dos casitas, parece. sí, eso parece, ¿cierto? Y abajo, igual, una arquitectura, no sé, tal vez como más genérica, Ujú. más cercano a nuestros tiempos, y donde se ve claramente como esos agregados de las casas, ¿verdad? Esos segundos pisos o tercer pisos que se le van agregando para generar un apartamentito o algo, ¿verdad? Si crece la Eh, familia, crece la casa. exacto. ¿Verdad? Y el tema de los cables, ¿verdad? Que también es muy parte, ¿verdad? Muchos entornos, ¿verdad? Ah, Más al centro, que el com- centro es la única completa- zona libre de cables, casi. sí, completamente, ¿verdad? Esos cables son como imposibles no dibujarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, No, no. Parte del encanto. ajá, esta laminita es como para mostrar esas 4 variantes que están todas revueltas por Barrio México, ¿verdad? Y eso es lo interesante. En un solo barrio, todas todo ese tipo de Mm, arquitectura.
¿verdad? Es increíble, la verdad. El Barrio México tiene demasiada, visualmente es riquísimo, es Sí, súper es un barrio interesante. increíble, súper bonito, muy diverso además Ujú. en estilos. Sí, vemos de nuevo el turquesa en esa casita Art Deco, Ujú. y a la par la parte trasera en una pulpería que está al frente de la Botica Solera, ¿verdad? En la intersección, Ajá, es un gran edificio blanco. Ahorita se me va el nombre de la pulpería, pero bueno, qué es bonito. parte de, de ese edificio. Claro, y qué bonito todo lo que va hasta ahí, la gente caminando, el carro, ¿verdad? Toda como la escena completa. Sí, ya ves estos dibujos como que ya voy intentando mostrar un poquito más como ese carácter de barrio. Eh, Claro, el movimiento de la bueno, vida. por ahí transita mucho, hay mucho habitante de calle, ¿verdad? Sí, claro, claro. Eh, porque es una zona un poquito deteriorada del barrio, ¿verdad? Ujú. Eh, está esta otra fachada Art Deco, está como tapada, ¿verdad? Eh, y Qué bonito. parece que ya el edificio que alguna vez estuvo ahí adentro ya no está, solo quedó como el cascarón. Sí, quién Eh, sabe si habrá sido incluso un cine, ¿verdad? Tiene pinta como a de cine. mí, seguro, es un edificio muy grande, como para haber sido cualquier cosa, o sea, tuvo que haber Ujú. sido algún negocio, digamos, próspero en algún momento. Claro, claro. Mientras yo dibujaba eso, iba pasando un señor vendiendo aguacates con su carrillo ahí, Ajá. eh, bueno, con una carreta en realidad. Y me dijo que eso en algún momento fue una lavandería, Ah, ¿de verdad? Este edificio. ¿sí? Veo eso, qué Mm, interesante. el señor no me supo decir cómo se llamaba la lavandería, y yo he buscado y no he encontrado ninguna información, pero bueno, creámosle, Claro, claro, es parte del. creámosle que fue una lavandería, sí. Veo, es interesante ese dato. Muy bonito, ¿verdad? Detrás de esta edificación, o bueno, casi, no sé si justamente detrás, pero ahí cerquita, Ujú, es la calle, bueno, la cuesta esa que va de la Botica Solera ujú. hacia la Bruca, ¿verdad? Ok, sí, que ahí Eh, más bien va como y la pendiente hacia abajo, por así decir, si vamos en va sentido la, bajando desde la botica. ajá, va la pendiente hacia abajo, Ujú. y ahí encontramos, esta es una vista interior de un taller, porque esa zona está repleta de talleres mecánicos. Cierto, cierto. Eh, Qué interesante Hay está. muchísimos, muchísimos. Y este taller, bueno, aparte que es visualmente los talleres mecánicos son súper atractivos para pintarlos, Claro, complejísimos, tienen una luz bien difícil, a veces son muy oscuros, ajá. todo está manchado, todo está negro. Sí, como llenos de Este aceite, de taller pintura. ajá, es un taller de radiadores, se llama EF, de señor Edgar Fernández, y el hijo, que es el que dirige el taller ahora, es muy amigo mío. Entonces por ahí también varias veces le he ido a incomodar un rato mientras le dibujo el taller. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno de verdad pensar en eso, ¿verdad? Yo creo que a pocas personas se les ocurriría dedicarse a dibujar la actividad de un taller, ¿verdad? Y es realmente muy interesante todo lo que sucede ahí y el espacio en sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Yo siempre trato de ver como en los barrios cuál es como esa actividad económica que sobresale o que es muy escasa, pero de pronto hay algo rarísimo, ¿verdad? Y bueno, Claro, en este caso, los talleres son como la norma, ¿verdad? En toda esa calle. sí. Entonces, Sí, yo he visto por ahí uno eh, de Vespas, por cierto, que arreglan motos Vespas, ujú. por ahí, si no me equivoco, cerca de esa calle. Sí, sí, hay talleres para casi todo lo que ocupa un carro. Qué interesante, Y ¿ah? son como muy específicos, ¿verdad? Este, por ejemplo, solo para el radiador. Sí, imagínate. Eh, Se complementan ahí entre ellos. Se complementan, sí, sí, exacto. Y si bajamos un poco esa calle, llegamos a un pequeño barricito que se llama Iglesias Flores, que está al otro lado de la calle del río, que es un barrio que es como una cuesta, básicamente. Ese es el que está como, si vos venís de la Botica Solera hacia la Uruca, mano derecha, una bajadita. Sí, de hecho, en el fondo del dibujo, no sé si ves una gran valla que dice Ford, Ah, Ford, y claro, se ve claro. como un puente metálico. Sí, que es un puente que está El, abandonado. el puente, sí, el puente abandonado, el Ese puente barrio es viejo. interesantísimo, ¿verdad? Ahora que lo Ujú. decís, me parece súper, y no tiene salida, ¿verdad? Es un barrio como una isla casi. Es como sí, es como una islita, ¿verdad? Es muy Que interesante tengo ese barrio. pendiente de seguir dibujando más, pero bueno, por ahí tengo este dibujo Qué de un bonito. carro quemado
que está como en el fondo del barrio, ¿verdad? Es un carro que debe tener años ahí y además seguro le prendieron fuego, Claro. seguro para jugar, no sé qué. Y ahí quedó. Y ahí quedó, ¿verdad? Y ahí, en mis dibujos yo creo que el carro siempre es como importante, no solo con el carro que transita, ¿verdad? Sino este tipo de carros que llevan años en un sitio y de ahí no se mueven, ¿verdad? Sí, ya son parte Para del mí barrio, del entorno. ya son parte del barrio, sí. Y este también estaba tan destrozado que era como imposible no dibujarlo. Qué interesante. No, claro, es Entonces, por ahí en mis dibujos siempre trato de poner uno que otro carrillo. es de las cosas que te llama la atención. Sí, 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 muchísimo. De aquí brincamos otra vez al paso de la vaca. Este es un dibujo que hice hace un par de días. Lo hice con referencia a una foto, porque, bueno, con toda esta situación prefiero no. He tenido como el tema de salir a la calle y dibujar ahí como en pausa, Sí, claro. pero yo documento mucho de edificaciones que se alquilan o se venden, porque es muy probable que esas edificaciones las van a botar, ¿verdad? Tienes Porque ya razón. uno las ve y uno dice, "Ma, ya, esto es imposible de rescatar de ninguna manera". Sí, entonces ahora o nunca. O sea, o lo dibujas en el momento, o la próxima vez ya seguramente no va a existir. Sí, es probablemente que tal vez en unos meses ya alguien la empiece a botar. Es más, cuando ya algo se alquila o se vende, los grafiteros van y yo no sé, nunca les he preguntado, porque conozco algunos, pero es probable que ellos identifican eso y empiezan a grafitearlas, ¿verdad? Entonces es Claro. probable que en unos meses de nuevo haga otro dibujo de esto, pero ya con algunos grafitis. Bueno, por ahí se ve uno en la puerta, ¿verdad? Sí, claro. Que dice Kids on Kids Drugs. on Drugs, qué vacilón, ¿verdad? Eh, y bueno, me gusta mucho, o bueno, me interesa muchísimo retratar estas edificaciones y todo su proceso de deterioro, de destrucción, ¿verdad? Y qué es lo que surge después. Sí, es como la evolución, al final de cuentas, una Ujú, evolución ahí del sí. espacio. Por ahí se ven estas otras del Paso de la Vaca, ¿verdad? El muro de ladrillo bastante deteriorado. Ujú, ujú. Esta casa como café, terracota, bueno, no es una casa, es un negocio que repara llantas y vende aros. Qué Y bonito. abajo, a la parcita de eso, están estas casas de habitación bastante deterioradas, de Ujú, madera. ujú. Ahí se ve de nuevo el turquesa, El turquesa, ya eso estaba pensando. un poco más agrisado, ¿verdad? La Ujú. madera un poco más afectada por el tiempo. Sí, ya Y deteriorada. con este dibujo hay una historia curiosa, ¿verdad? Porque las personas que se ven ahí son habitantes de calle. Yo llegué bien temprano ese día, como a las 7 de la mañana, y me senté ahí a dibujar y a los minutitos llegaron ellos y se sentaron, ¿verdad? Y no sé si se reconoce, pero la figura del centro es una mujer Ujú. y ella estaba como muy afectada, ¿verdad? Y yo estaba al otro lado de la calle, era imposible no escuchar, ¿verdad? Y la muchacha estaba contando de que su novio o su pareja, ¿verdad? Le había dado vuelta con otra y que ya le había pasado antes y que ya estaba harta, ¿verdad? Y la muchacha estaba deshecha, ¿verdad? Claro. Y los otros amigos de pues la estaban consolando un poco. Y ahí se estaban tomando un juguillo, Un digamos, juguito. que era un juguillo, yo no sé. No sabemos qué Y, contenía el exacto. recipiente. Y, y de ella, a mí en un momento dije, ¿qué? ¿Será que me quedo o me voy? ¿Verdad? Porque me sentía un poco como intruso. Claro, claro. Eh, Como invadiendo de alguna pero manera. bueno, sí, yo no sé por qué también cuando lo ven a uno dibujando, como que uno no, ellos no lo perciben a uno como una amenaza, ¿verdad? Ujú. Incluso muchos de los habitantes de calle me llegan a hablar y a preguntar a ver qué estoy haciendo y a veces se quedan un rato ahí sentados conmigo, metiéndome cuento. Sí, de paso, Y conversar si conoces algo más, algo nuevo. sí, conozco como otras miradas a la ciudad, ¿verdad? Y bueno, ese día a mí eso me impactó mucho, ¿verdad? Porque, de nuevo, uno por prejuicios a veces evita esos contactos y ver cómo ese lado humano o ese sufrimiento que a veces todos pasamos Ujú. con una pareja, con alguna cuestión sentimental, ¿verdad? Le genera como una empatía, ¿verdad? Con estas personas diferentes.
Claro, no, completamente, completamente, sí, lo humaniza Ujú. completamente. Sí, entonces es como parte de las cosas que me interesan a mí que pasen con el dibujo, ¿verdad? Que me quiten esos prejuicios. Claro, claro, no, completamente, completamente. Parte de las Ahí, oportunidades que te da. ajá. Ahí mismo en el Paso de la Vaca, Ujú, cerquita de la nueva estación de buses, de ujú, la terminal, de terminar, claro. bueno, al frente, ¿verdad? Ujú. Está esta otra casa Art Deco, que la dibujé recientemente también, que en esta casa nació mi papá, por eso la quise incluir. Qué bueno, eso justamente vi la publicación ayer, si no me equivoco, que hiciste Eso lo un día de publiqué estos ayer, en sí, el Instagram. Sí, sí, sí. ¿verdad? Y bueno, fue él como los primeros años de su vida, ¿verdad? Cuando era muy, muy bebé, pero aún así él tiene como algunos recuerdos, ¿verdad? Estar en la escalera de esa casa, jugando con sus primos, Qué en bonito. el balcón, ahí sentadito con mi abuela, o en el taller de costura de mi bisabuela, que estaba ahí cerquita, Ah, ¿verdad? qué bonito. Eh, y bueno, luego se mudan a otra parte de Barrio México, eh, al frente de donde está esta casa. Bueno, la casa donde vivió mi papá después ya no existe, pero al frente queda esta casa, que es una de las casas como en estado de deterioro más fuertes que yo he visto en San José. Y ya le he hecho un par de dibujos, uno de 2018 y otro 2020, un poco para ir registrando como ese deterioro, ¿verdad? Eh, Ahí cerca, también en esa misma cuadra, está esta vista de la que vemos a la derecha con esa Ujú, casa blanca, ¿verdad? ujú. Que Qué para mí bonito. este dibujo es como el típico dibujo de barrio en San José, ¿verdad? Uno ve eso y uno dice, eso es en Guadalupe, eso es en Moravia, en Barrio México, Sí, en pueden Cuba, ser ¿no? muchos barrios, pueden ser muchos Puede barrios. ser cualquier barrio de Ujú. San José, ¿verdad? Sí, la casita de dos Casi. pisos o de alto, como le decían también, Ujú. ¿verdad? Que se ven Sí, muchas, sí, sí, ahorita las antenas de Claro, ¿verdad? Que ya las están antenas de publicadas claro. por todo lado. Sí, no Y puede los faltar. rótulos sí, sí, sí. Y Qué bonito ahí los, y veo los hasta el rótulos, detalle, las cortinas recogidas, por ejemplo, arriba el rótulo se alquila. ajá, ajá. Las cortinitas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y la maraña de cables, ¿verdad? Sí, que no faltan. Sí. Y a la izquierda vemos otro carro eh, en la cuesta del barrio Pitaya, ahí cerca, Ujú. que es otro barrio que colinda con el río. Esta casa ahí bueno, vivió y tuvo el taller mucho tiempo el sastre que le hacía ropa a mi familia o que nos arreglaba ropa. Y bueno, quise dibujarla un poco por eso, porque también es una casa de madera que está bastante deteriorada y tiene ese otro carro que tiene años de estar ahí y que ya amerita que vuelva a dibujarlo porque debe estar en peores condiciones. Sí, qué bonito, sí, es parte de ese paisaje y es parte de la casa casi. Ver esa casa Sí, sin ese carro ya te sentiría raro, me imagino. sí, 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 de hecho, ¿verdad? Es como parte ya del paisaje de ese barrio. Esas cuestas creo que también nos remiten mucho a esta otra, el Barrio México, Sí, claro. que, ¿verdad? Que yo creo que es como es la geografía de la ciudad, ¿verdad? En realidad Así lo es. plano es como lo escaso y más bien el Sí, desnivel y cuesta y es lo que mucho debido a rodea, los ríos, justamente, ¿verdad? Los ríos son los que mucho le dan de forma muchas veces al eso. espacio y estando a la pura par del río es inevitable que no haya cuestas como que son los bajos que antes llamaban, o que mucha gente llama el bajo del río, Ajá, ¿verdad? el bajo del río, sí. Y sí, yo creo que de alguna manera la ciudad se puede analizar socioeconómicamente desde ese lado, ¿verdad? En los terrenos planos están habitados por ciertas personas y de cierta clase social, y en los terrenos en pendiente hay otra tipología de barrio, ¿verdad? Qué interesante eso que Sí, decís, ¿verdad? Y sí. porque muchas veces también las personas habitantes de las márgenes de los ríos, ¿verdad? Muchas veces sí pueden ser personas de más bajos recursos, muchas veces, ¿verdad? Ujú, Salvo sí, excepciones, pero sí es cierto, ¿verdad? Como que la ciudad margina el río y de alguna manera también se tiende a marginalizar a los habitantes de esa manera. exacto, sí. Sí, yo creo que no es casualidad, ¿verdad? Sí, tenés razón. La misma ciudad de San José se dividió en sur y norte, un poco por las calidades del terreno, ¿verdad? Y por cuestiones de acceso al agua en el Tam- siglo XVIII, ¿verdad?
Y luego, luego se fue haciendo como hay una costumbre, ¿verdad? Al norte hay cierta eh, clase socioeconómica, ¿verdad? No por algo Barrio y Barrio Escalante están en el norte, y También no interesante por eso. casualidad Y es curioso Barrio porque también Puma. están a la par del río, ¿verdad? Entonces es como interesante, Sí, habría que ver cómo ha sido esa dinámica. Yo sé que en Amón igual en algún momento era un terreno sin valor y ahí fue donde Amón, ¿verdad? Quien desarrolló la zona más ujú, bien vio el potencial, porque era una zona que nadie volvía a ver y él más bien vio esa oportunidad, como nadie la vuelve a ver, bueno, ahí creó un barrio y fue uno de los primeros suburbios de la ciudad. Pero ajá, interesante eso, ¿verdad? Ver cómo es la dinámica alrededor de los ríos y las sí. poblaciones que viven, ¿verdad? Sí, 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 es bien curioso, ¿verdad? Creo que se puede hacer esas relaciones de geografía y clases socioeconómicas, ¿verdad? Exacto, exacto. Eh, Esta es una casita de madera en una de las pocas alamedas que hay en Barrio México. eh, y creo que la ropa tendida afuera lo termina uno de ubicar en ese Qué contexto, ¿verdad? interesante. Sí, eso está en la calle, básicamente, o sea, sobre la acera. Eso está tendido en la calle ahí, ¿verdad? Cualquiera Qué se puede vacío, llevar ese ¿verdad? pantalón. Qué bueno. Sí. Qué interesante Pero eso. claro, son barrios que si usted está ahí, usted es vecino, ¿verdad? Nadie transita por ahí a menos de que no sea vecino de esa zona, ¿verdad? Sí, no es Entonces una ya zona de no, paso, porque como no tiene sí, salida. sí, 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 exacto. Entonces ya ellos deben de tener sus códigos de convivencia y por lo tanto tienden la ropa afuera sin ningún problema, Qué, ¿verdad? qué bonita, es también una manera de apropiarse del espacio, ¿verdad? Qué Sí, interesante eso. Que más. consideras que tu entorno es parte tuya. Muchas veces vivimos de la puerta Ujú, para adentro. Ellos consideran el espacio fuera de sus casas como parte también como parte de ellos, ¿verdad? O sea, muchas veces ujú, nosotros nos sentimos muy ajeno y qué bonito ver que las personas consideren también el área de afuera como parte del espacio donde viven. Y es una manera de sí, apropiarse totalmente. muy fuerte. Sí, sí, totalmente, ¿verdad? Qué interesante, Pues ¿verdad? debe haber una buena dosis de necesidad, pero eh, yo a veces admiro a esas personas, no sé, pintan la casa como les dé la gana, a veces hacen Ujú. combinaciones lindísimas, a veces otras rarísimas para mí, pero modifican, le agregan cosas, etcétera, ¿verdad? Como que se apropian del lugar donde viven. Completamente, Y completamente. en otros barrios y cosas así, eso no pasa. No, es cierto, eso no cuesta verlo en realidad ya. Sí. Más en las Al frente ciudades. de eso, ajá, al frente de eso tenemos esta otra casa y ahí se ve eh, el problema de la basura. No sé si se distingue, pero bueno, a la Claro, derecha debajo del se ve árbol. ese montón de pinches, ¿verdad? Abajo del árbol. Ujú, ujú. Que de ahí es parte lastimosamente un poco, ¿verdad? De estos terrenos que también están cerca de los ríos, de esos problemas de basura, ¿verdad? Claro, claro, Y, desgraciadamente. y en mis dibujos yo no discrimino nada, ¿verdad? Esta es una esquina del parque de Barrio México y ahí se ve esa montaña de escombros y de basura conviviendo con la gente en el puro centro del barrio, ¿verdad? Sí, increíble. De Y ahí es un pasamos, obstáculo horrible para la gente que camina también. sí, sí, es un obstáculo tremendo, ¿verdad? Ujú. De ahí pasamos al Río de Janeiro, una vista El por dentro, famoso. ¿verdad? Que es un barrio famoso, ¿verdad? Un barrio icónico. Y El el primer famoso chico chifrijo, el Barrio México. famoso, sí. Y a la par el mercadito de Barrio México, creo que se llama, que es una pulpería, Qué bonito. que es igual, estilo Art Deco, creo que es un edificio muy, muy llamativo dentro del barrio, ¿verdad? Muy bonito. Me encantan esos balcones, las ventanitas redondas, ¿verdad? Muy Ajá, particulares. sí, qué buen estilo, ¿verdad? Tan sencillo, nada más como cambiar la tipología de la ventana y ya hay algo súper interesante. Exacto. Sí. Qué bonito. El bar México, bueno, el México Bar, Ah, famoso. Ese era un bar, bueno, que lleva vamos, años, ¿verdad? Estar ahí, frente al lleva parque. años, sí, y supongo que cerrado, ¿verdad? No sé hace cuánto lo cerraron, pero se ve que Ujú. tiene tiempo de estar como clausurado, ¿verdad? Ajá, ajá. Y cuéntame, papá, que uno incluso se podía parquear ahí, desde el mismo carro usted podía pedir las Te lo birras o la llevaban, coca. la comida al carro. Ah, Qué bueno. sí, Qué muy nivel, curioso. imagínate. Sí, yo escuché, yo no los probé, pero eran muy famosos en los 80, 90 los tacos del México Bar. Ah, ok, He escuchado mucho de los tacos de México Bar, de gente contemporánea que vivían en la zona en los 80, 90, como que qué eran bueno. Qué bueno. ahí importantes. Ujú. Sí, sí, yo en los 90 era todavía un bebé, un carajillo. Entonces, más bien, si la gente que nos escucha quiere contar historias, porque yo creo que de Barrio México
muchas personas tuvieron alguna relación, o porque vivieron ahí, o porque crecieron con amigos que eran del barrio, ¿verdad? Claro, claro. Entonces sería lindo que la gente contara algunas anécdotas que a los que ya crecimos en otros barrios, pues de ahí no tuvimos, Sí, ¿verdad? que las perdimos. Sí, sería muy Sí, interesante. Ojalá que la gente nos pueda compartir sobre los espacios que hemos ido viendo, ¿verdad? Si les trae algún recuerdo, sí, si conocen algo más, algo que se nos haya escapado, ¿verdad? O menús del lugar, pues como en este caso el menú del México Bar. Sería muy, muy sí, bienvenido completamente. exacto, ¿verdad? Pero bueno, y un poquito más atrásito en la calle llegamos a la famosa esquina de ahora, ¿verdad? Que es la que tiene este gran rótulo de los jeans, Los jeans que es súper colombianos. gracioso. Los jeans colombianos, Es ¿verdad? muy Que yo creo que visual. ya es como un ícono del barrio ahora, ¿verdad? Completamente. Cuando vos venís girando de la botica Solera, te metes Ah, al barrio, vas hacia el parque, te topas a su mano derecha, así como de frente, muy, muy impactante. sí, ¿verdad? Yo creo que ya que a ese dueño no se le ocurre quitar ese rótulo, ¿verdad? Ah, Porque no, ya es un punto de ya, referencia, yo creo. ya es punto de referencia, sí. Eh, y de aquí vamos a dar un brinco otra vez, siempre muy cerca del río. Eh, ¿Qué será nuestro límite con Barrio Aranjuez y, ay, se me olvida cuál otro Por San barrio es? Francisco Todo, es bueno, esto. Sí, ya cerca de San Otoya, Francisco pues, y San Francisco, sí. de Huecochea. Sí, Del al otro otro lado del lado, río sería. al otro lado del río, ¿verdad? Este es el túnel por donde pasa el tren. Ujú. eh, y curiosamente también bueno, esta zona, yo diría que sí hay que tener como un poco de cuidado si uno va solo, Ujú. Sí, eh, tal vez eh, andar con cuidado. porque pues sí, son barrios también que están como muy ocultos y tienen como su propia lógica, ¿verdad? De quién los visita y por qué. Entonces, no es como Claro. tan fácil como ir caminando ahí como si nada, ¿verdad? Y es que lo mismo, no es Eh, una zona de paso. Aunque a mí sí me llama la atención que en ese túnel, ¿verdad? Que vimos antes, mucha gente lo utiliza para movilizarse porque te acorta un montón de caminos. Si vos vas del centro de San exacto. José, puedes Es llegar, una... por ejemplo, a Cuatro Reinas de Tibás. O Ujú, sea, hay varios lugares que puedes llegar muy fácil. sí, Me imagino que ya gente habitual, ¿verdad? Que ya conocen la dinámica, ujú. conocen a los vecinos y a los Sí, habitantes. exacto, exacto. Es un atajo, pero sí, sobre todo para vecinos o gente de la zona, ¿verdad? Gente que tal vez trabaja en San José. Exactamente, exactamente. Ujú, Es muy interesante esa zona y muy cerca del Polideportivo Aranjuez, ¿verdad? También. sí, exacto. Eh, de aquí brincamos al río, por el Polideportivo Aranjuez también, bueno, por la escuela que hay ahí, ¿verdad? Bajando las graditas. Ajá, claro, por el Eh, Colegio México. ujú. Muy Y bonito ese de barrio. nuevo, sí, muy lindo. Y aquí se ve, ¿verdad? De nuevo cómo la ciudad va metiéndose hasta donde puedan dentro del río, ¿verdad? Sí, literalmente, casi que sí, encima del río, crece la ciudad. Sí, sí, ya más no se puede estar más pegado, ¿verdad? Tendría que estar flotando. Y la vista opuesta a este dibujo, ¿verdad? Desde arriba, Ujú. que sería como este, ¿verdad? Eh, Eso es que visto desde el lado de Huecochea, ¿verdad? desde el lado de Goicoechea, ¿verdad? Hacia Creo que San el José. edificio arriba, Es la el universidad edificio esa. arriba es la hispanoamericana, ajá, Claro, correcto. claro. Qué bonita esta vista, Eh, ¿verdad? Y ese barrio muy ujú, particular, como dice, esa pendiente muy fuerte que tiene, ¿verdad? Que va hacia ese puente peatonal pequeñito y comenzás a subir la grada hacia el ajá, otro lado. exacto. Sí, ahí se ve como el caminillo sinuoso de las gradas, negro, no sé si lo notan, el de Claro, la sí, sí, ahí caña, se bueno, logra apreciar al fondo. Sí, sí, muy bonito. verde, ajá, Que es como un zigzag grandote. sí. Que estos paisajes del río siempre nos generan como esta tipología, ¿verdad? Un primer plano de un barrio, esa Ujú, gran mancha verde y al ujú. fondo otro poco de edificaciones. Exacto. Eh, Es un paisaje muy típico de los ríos urbanos. Así es, Y completamente. saliendo de este barriocito tenemos esta casa que se llama La Florencia, Qué linda casa. que es una casa lindísima, estilo victoriano, ¿verdad? Ujú, A la par está esta otra también a la izquierda, que también es muy bonita. Y a la muy derecha hay una que está más en ruinas, la que dice que vendemos, ¿verdad? ujú, ujú. Que es otra de esas fachadas ya que en cualquier momento se caen. Sí, esa zona de Eh, San Francisco de Goicoechea es muy bonita, conserva todavía muchas casas con muchos años, ¿verdad? Muy particulares. Y bueno, muy cerca de la iglesia, famosa iglesia de ladrillo, que es la iglesia de San Francisco, ¿verdad? Que es muy particular también. Es una zona muy bonita, ¿verdad? Yo creo que pocas veces sí, apreciada. Y hay también sí, sí, anticuarios por ahí, por la zona, que es algo que también me llama mucho la atención. también, ¿verdad? De hecho, el dibujo de la iglesia lo tengo pendiente. Ah, qué bueno. Eh, pero es que, bueno,
odio bastante que el parque lo tienen encerrado, ¿verdad? Sí, es completamente, es increíble, ¿verdad? Está todo Esa cercado, completamente. manía, sí, esa manía de ponerle rejas a los parques me Enrejar el parece espacio espantoso, público. sí, horrible. Y solo por eso no la he dibujado. Sí, Tengo como como una una cola. protesta. Sí, sí. Pero el edificio es increíble, es hermosísimo, el Sí, ladrillo, ¿verdad? muy bonita esa iglesia, muy antigua también. Sí. De aquí vamos a brincar hacia el puente de los Incurables. Igual, por allá abajo pasa el río Torres, ¿verdad? Claro, claro. Que viene bajando por Barrio Dente y Escalante. Ujú, ujú. Eh, y esto también fue un recorrido con río urbano. Y por ahí, llegando, bueno, pasando la baranda del puente y empezando a bajar el terreno, nos encontramos con estas cosas que vemos a la izquierda, que era, yo digo que eso era como una casa improvisada, era Debajo con del puras puente, ¿es teclas, eso? debajo del puente, sí, ahí Qué vivía interesante. alguien. Yo eso no lo dibujé en el momento, porque nos fuimos hacia abajo del río, tomé Ujú. algunas fotos y luego lo dibujé en la casa y siempre me quedé, con estas cosas a mí me queda como una gran duda de si dibujar esto o no, porque de alguna manera este es un espacio privado, es un Qué espacio interesante, íntimo. claro, y sí, es como es la cocina de la casa, pareciera, por así decirlo, o sea, es Sí, como aunque meterse a está la la cocina de la casa de intemperie, alguien. ¿verdad? Sí, Ujú, pero ujú. al final de cuentas es la casa de alguien, Qué ¿verdad? interesante eso, ¿verdad? Pero es también interesante porque ilustra una realidad literalmente oculta, que Ujú. está debajo de un puente, ¿verdad? Sí, completamente, ¿verdad? Uno pasa por ahí y no se imagina que abajo de los puentes hay otro mundo. Exactamente, un mundo que a veces hasta sabemos que existe, muchas veces no queremos ver, ¿verdad? Incluso. Ajá. Sí, entonces al final pues, decidí dibujarlo un poco por eso, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Por mostrar estas cosas sin ser tan explícito como una fotografía, ¿verdad? Exacto. Eh, y a propósito de esos mundos cerca de los ríos, ¿verdad? Vamos a volver a bajar otra vez eh, por Turnón, ¿verdad? Donde en algún momento hubo un beneficio al lado del río, un beneficio de café importantísimo en el siglo XX. Y este dibujo es de 2018, si no me equivoco, y se ven algunas de las casitas de gente que en su momento trabajó para el beneficio, ¿no? Casitas viejas de madera. Eh, y este terreno es donde actualmente, hace poco se terminó de construir unas oficinas de las, ay, ahorita se me va el nombre correcto, pero bueno, es un edificio que pertenece al Banco Nacional, si no me equivoco, o al Banco Central. Claro, claro. Sí, el edificio de las Y, superintendencias, ajá, ese, de las superintendencias, que es enorme, exacto. ¿verdad? Y muy, muy Es llamativo grandísimo. actualmente. Ujú. Y de hecho, por estar tan abajo en el río, y bueno, tan cerca, cuesta mucho verlo. Es un edificio enorme, pero no se Ujú. ve. Hay que Es estar cierto. ahí para poder verlo, ¿verdad? Y ver la Sí, que escala. sorprende mucho Sí, eso que decís, ¿verdad? Porque no está a la orilla de la calle. Entonces, como está exacto. tan metido, sí, todavía hay gente que no lo conoce, pero qué Está tan interesante que haya logrado dibujar eso antes de que existiera ese edificio, porque yo creo que muchas personas ignoran de la existencia, bueno, lo que hubo en ese espacio, ¿verdad? Que era como Ujú. una especie de finca, ¿verdad? Todavía, ahí Era como una metida gran finca, en el sí. medio de San José, bueno, en ese caso de Goicoechea, frente al Ministerio de Trabajo, más o menos, ¿verdad? Ajá, exacto, exactamente ahí, Y ¿verdad? literalmente a la orilla del río, ¿verdad? Creo que ese bambú que Y se ve ahí, es a la par de ese bambú estaba el río Torres, ¿verdad? exacto, exacto. A la par estaba el río Torres, ¿verdad? Bueno, está. Ujú, exacto. Y sí, hay muchas señas del beneficio todavía en el terreno. Por ejemplo, hay un acueducto de ladrillo que todavía no he dibujado, Sí, como un que canal, pasa ¿verdad? por ahí, Grande. un canal, sí, Ujú. que una vez también con Río Urbano tuvimos que atravesarlo y a mí me da vértigo, yo padezco un poco de eso, yo Así, soy, fue soy pucha. medio pendejo. Y tuvimos que caminar, no sé, como 50 metros o menos, no sé, a mí se me hizo eterno. Pero íbamos encima del acueducto, ¿verdad? Y a la par estaba el guindo, como a 30 metros Wow. abajo estaba el río. Y eso para mí fue tremendo, no se me olvida, ¿verdad? Como esas cosas que me lleva a hacer esas caminatas con río urbano, ¿verdad? A vencer esos temores. Vencer miedos, claro, qué interesante, vos. Sí, sí, sí. Muy, muy gracioso y de contar de dibujar ahí va uno, ¿verdad? Pero qué bueno, Y no, y valía la pena, porque ve que son cosas que solo así se les pueden llegar muchas veces, no está tan obvio, no está a la orilla de la calle, hay que a veces
esforzarse por llegar a esos espacios Exacto. curiosos. Sí, 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 totalmente, ¿verdad? Yo no soy como el indicado para esas aventuras, pero bueno, ahí igual iba, Qué bueno. confiando en Alonso, ¿verdad? Y por ahí, arribita, nos encontramos una casa, que era la casa de los dueños de, bueno, los que administraban el beneficio, ¿verdad? Eh, y igual era, ahorita se me va el tipo de arquitectura, yo no sé, me pareció que era como una mezcla entre como Art Deco y otros estilos. eh, y la casa ya estaba en ruinas, ¿verdad? Ni siquiera tenía piso de madera, sino que ya todo el piso era de tierra, las paredes estaban bastante dañadas, pero se veía que era una casa muy elegante. Ujú. Y yo quise dibujar la sala. Aquí lo que vemos es la chimenea, vemos algunas Qué raíces bonito. de árboles. Estas partes oscuras al frente, supongo que eran los huecos donde estaban como las bases del piso de madera, no sé, supongo. Claro, claro. Eh, y bueno, quise retratar específicamente este espacio porque de alguna manera yo me, y fantaseando, yo dije, este tiene que ser el espacio social de la casa, ¿verdad? La Muy sala, posiblemente. Qué bonito, donde ¿verdad? ya compartía, ¿verdad? Y decidí retratar la casa desde ese espacio, ¿verdad? Que Qué ya bonito solo lugar nos queda. este, ¿verdad? Tuve la posibilidad de conocerlo así casualmente, creo que con Alonso. Ujú, También con el señor que vivía en la casita que vimos antes, ujú, conocimos este espacio. Al menos según lo que él nos contaba, esta casa pertenecía, como decís vos, sí, a uno de los administradores, creo que tenía que ver con la ajá, parte de finanzas. Y si no me ujú, equivoco, era apellido Martén, por lo menos eso es lo que el señor nos dijo en ese momento, un señor apellido Martén ajá, ajá, que vivía en ya, este lugar. Y sí, era una casa de concreto, ¿verdad? Grande, se ve, y como dice, ujú, elegante en estilo, yo no sé sí, si sí, sí. neoclásico por ahí, pero muy bonita y sorprendente en ese espacio tan escondido, ¿verdad? Sí, 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 era muy sorprendente, ¿verdad? Parte del legado de Digamos, Tournon, ¿verdad? sí, Que sí, sí, solo sí. como para entrar en contexto, Tournon era cuñado de Hipólito Tournon era cuñado de Amón, así lo planteé. Amón fue el que creó el barrio. Tournon nunca vivió en Ujú, Costa Rica y como tenía tantos negocios, siempre tenía alguien a cargo de sus negocios. Por un tiempo fue Amón. Y Amón, aparte de ah, ok. encargarse de los negocios de Tournon, creó el barrio Amón como una oportunidad que vio por ahí. Era muy emprendedora. Amón, de origen francés, Claro, ¿verdad? Igual que Tournon, de claro. Ujú. Burdeos. Qué bonito, ¿verdad? Es increíble, porque eso ya es una evidencia de algo que ya no existe y que muy Ya no pocas existe. personas creo que conocen o llegaron a conocer en ese caso. Llegaron a conocer, sí, Qué bueno, qué bueno. totalmente, ¿verdad? Y bueno, sobre estos terrenos, ¿verdad? Es donde actualmente está este edificio, que además ahí se ubica el primer kilómetro de la ruta naturbana, ¿verdad? Exacto, También el exacto. banco hizo posible que esto se construyera, ¿verdad? Entonces, dentro de esa lógica que tiene el Banco Central, ¿verdad? De establecer esos sitios dentro de la ciudad que también tengan espacio público, ¿verdad? Como la Plaza de la Cultura, Exacto. ahora este sitio, ¿verdad? De ahí tenemos las rutas naturbanas, que es un proyecto increíble que nos permite de tener ese acercamiento al río, ¿verdad? Completamente, Que completamente. es Eso muy, que, muy sí, valioso. perdón. Eh, y, no, no, sigo. Sí, sí. Ok, sí, pero nada más Este, para solo complementar, sí que ujú, es cierto eso que decías, ¿verdad? Porque creo que muchas personas conocen la Plaza de la Cultura, pero no todo el mundo ha bajado. Son los museos del Banco Central, que pertenecen ujú, al Banco Central y bueno, y este caso también, la superintendencia es un edificio del Banco Central y que a la orilla del río Torres se construyó, ¿verdad? Este primer tramo de las rutas naturbanas que buscan crear un espacio de conexión, ¿verdad? Donde vos puedes caminar, puedes andar en bicicleta alrededor del río Torres y el María Aguilar en algún momento. Esa es la primera parte y ujú, ojalá que sea un proyecto que siga creciendo porque es justamente lo que busca, ¿verdad? Aprovechar estas márgenes sí. de los ríos y volver los ojos del río. Muy interesante, ¿verdad? Y increíble el dibujo. Me encanta ver el reflejo del cielo, ¿verdad? Por ejemplo, los ventanales. Ajá. Qué bueno, muchas gracias, mae. Está súper, de verdad. Este, y pues sí, ¿verdad? Cuando uno está allá afuera del edificio se ve como muy exclusivo, pero hay que saber que hay un trayecto público. La gente puede simplemente entrar caminando y ya. No tiene que pedirle permiso a nadie. Se puede quedar ahí todo el día si le da la gana, hasta de noche, Exacto. ¿no? Y Y puedes ahí entrar sí, tanto del lado ¿cómo se llama? Ministerio de Trabajo como por el pueblo, ¿verdad? Porque tiene una entrada y una ujú, salida. sí, Y sí, eso que decía, ¿verdad? Que también tiene seguridad, entonces uno puede andar sin miedo, ujú. que a veces la gente pregunta que si es peligroso por ahí. Sí, 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 para nada, ¿verdad? Yo creo que ya es como un pequeño rinconcito para relajarse en la ciudad, Completamente. para ir tranquilo, ¿verdad?
y escuchar el sonido del río. Una vez también vimos un perezoso, por cierto, en una caminata que hicimos ahora en Ajá, marzo, había un perezoso colgado de un árbol ahí. Es impresionante, ¿verdad? Ese espacio, ah, qué simplemente padre, impresionante. Y todo qué el bueno. contraste de esta arquitectura, ¿verdad? O sea, este edificio tan grande a la pura par del río y de la naturaleza, es un contraste muy curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, el edificio tiene características muy interesantes eh, que, a ver, bueno, ahorita se me van todos los detalles, pero la manera en la que se construye, la manera en la que utiliza ciertos recursos, te lo hace mucho más amigable con el ambiente, digamos. Que, Correcto, sí, tiene eh, certificación LEED, ¿verdad? Que es una sí, certificación de sostenibilidad. Creo que el agua aprovecha las aguas grises y no si las negras. Tiene por ahí como una especie de ajá, estanque artificial, ¿verdad? Humedad sí, artificial para que las aguas lleven un tratamiento antes de llegar al río, ¿verdad? Creo que aprovechan exacto, el agua de lluvia para los inodoros y para otros usos. sí, Sí, como tiene un montón de sistemas, ¿verdad? Que reducen además el consumo de energía. Es muy sorprendente en general ujú. todo el edificio en sí. Y además de que el diseño, ¿verdad? Muy contemporáneo. Sí, el diseño es totalmente contemporáneo, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera por eso yo creo que va a ser de alguna manera un icono de la ciudad. Es cuestión de Definitivamente. que pasen los años y que la gente lo conozca más, ¿verdad? Exacto, que ojalá Y, que la gente tome su tiempo para conocer ese espacio tan interesante. exacto, sí, yo tuve la suerte, o bueno, no sé si es suerte o no, pero parte de los arquitectos que diseñaron el edificio es mi hermano Juan Manuel. Wow, qué bueno. Entonces yo pude acceder durante varios momentos durante la construcción, que siempre era algo que había querido hacer, ¿verdad? Dibujar una construcción tan grande como estas Qué bonito. y es increíble estar en ese momento mientras se construye esa obra gris tan grande. Es como un detrás de las Eh, cámaras. es como un detrás de cámaras, ¿verdad? Es muy impactante. Eran más de 300 personas Mm, trabajando durante el día en ese edificio. qué increíble. La cantidad de bulla, escándalo, de movimiento, de olores, de texturas, lo cansado que era dibujar en ese Claro, momento, ¿verdad? me imagino, Fue claro. una experiencia bien diferente a otras experiencias de dibujar en la ciudad. Y pues yo de alguna manera me siento también como privilegiado de haber accedido a ese espacio, ¿verdad? Y de haber dejado registro de esa construcción. Qué buena Que oportunidad, de ahí, verdad. Y qué bueno sí, que quedó, porque lo podemos ver ahora nosotros, quienes no pudimos tener la oportunidad, ahora la tenemos, ¿verdad? Poder apreciar esto. exacto. Qué bueno. Sí, yo espero que hay dibujos que yo hago pensando que quizás dentro de algunos años o décadas cobren como otro sentido. Completamente, es un documento histórico en algún momento. Puede ser que estos dibujos tengan eso, ¿verdad? Eh, y aquí hay otros de vistas internas, ¿verdad? Que ya el estar dentro de la obra gris generaba como otras sensaciones, otros juegos de luz y sombra, y por ahí cambié hacia la técnica del carboncillo, ¿verdad? De hecho, los trabajadores se ven como fantasmas que van Sí, ahí sí, de qué un lado. curioso. Por aquí está este otro, ¿verdad? A mí me gusta mucho como ir viendo cómo represento esos ambientes y esos estados de ánimo a partir de diferentes técnicas de dibujo, ¿verdad? Eh, Como un poco para hacerle justicia a la experiencia, ¿verdad? Y que no todo quede igual. Claro, claro. Eh, y bueno, ya terminado un poco el edificio, se ve como así, Sí, no, desde, impresionante. claro, desde mi síntesis de dibujo, ¿verdad? Exacto. Eh, No, pero increíble. ese, Ahí se puede apreciar, incluso al fondo, abajo es el auditorio, si no me equivoco, ¿verdad? ajá. Y bueno, Y y es, sí, la al entrada fondo principal es subiendo la grada, ¿verdad? sí, subiendo las gradas, esta es a mano izquierda y al fondo la arboleda del río Torres. Qué bonito. Sí, muy Eh, interesante ese y, contraste. exacto. Y para ir cerrando, vamos a ver un par de dibujos más. Estos dos que son hechos desde las rutas naturbanas, desde el camino, ¿verdad? Viendo hacia el río, hacia el bambú. Qué bonito. eh, que es un espacio muy relajante. De hecho, repetí, es la misma escena, solo que con algunos abordajes técnicos ahí un poco distintos. Qué bonito. Y creo que es una oportunidad sobre todo para también, a ver, para todo tipo de actividades, pero para mí como dibujante o pintor es muy rico porque me permite estar muy cerca de ese espacio natural,
cuando tal vez no quiero dibujar la calle, ni el humo, ni el tránsito, ¿verdad? Puedo irme al río, dibujar el agua, las piedras, la luz, ¿verdad? Es como, de ahí es otra nota completamente distinta, ¿verdad? Sí, me imagino, pero qué bonito, lo relajante, se ven como las corrientes, el movimiento del agua, ¿verdad? Ujú. Y el bambú. Y como siempre, para no idealizar el espacio, quiero cerrar con este dibujo, ¿verdad? Que es un espacio similar, pero ya hay las latas y la, la influencia humana que empieza a apoderarse del terreno del río, ¿verdad? La influencia negativa, porque puede ser La positiva, inf- pero tener razón, sí, sí, exacto. las La latas influencia negativa. oxidadas ahí, pegadas en el bambú que se Sí, los trajo el agua. exacto. Exacto. Qué Eh, interesante, ¿no? Es increíble y ver a la todo par, esto. ujú, yo creo que el río Torres ha marcado mucho como de muchas dinámicas alrededor de él que tal vez no figuran en la historia oficial, ¿verdad? Pero que están en la vida cotidiana de todas las personas que viven a su alrededor, ¿verdad? Y yo creo que de estas iniciativas ciudadanas que van presionando a los gobiernos locales a tener un mucho mejor manejo de lo que significa un río urbano, ¿verdad? Y van a ir haciendo que el río Torres cobre mucho más relevancia, ¿verdad? Ojalá que sí, el río Torres y en general los ríos que hay, que recorren la ciudad, ¿verdad? Y así, pero lo Ujú, bueno es ver eso, que ya existen iniciativas como Río Urbano, Amigos del Río Torres, Rutas ujú, Naturbanas, todas las iniciativas, ¿verdad? Luchando alrededor del tema del río, la recuperación del ujú, espacio natural, el entorno también en los alrededores del río, no solamente la parte acuática, y el potencial también que tiene, porque a sí, nivel también humano, ¿verdad? Qué importante es ese contacto con la naturaleza y con el entorno del río, ¿verdad? Y cómo ese ujú, entorno también ha logrado conservar parte de un bosque que prácticamente ha desaparecido de las ciudades, ¿verdad? Como te decía, ahí viven perezosos, viven mapaches, bueno, ajá, especies de aves y de insectos muy interesantes, así también como sí, de árboles, y bueno, y ahí están, ¿verdad? Esa resiliencia de la naturaleza, que a pesar de que sí, nosotros no la cuidamos muchas veces, sigue ahí sobreviviendo, ujú. pero qué Sí, increíble. totalmente, ¿verdad? Es poderosa la naturaleza, ¿verdad? Yo creo que estamos tal vez en el límite ya de cuidar estos lugares, pero, ¿verdad? Porque según los diferentes cambios que tienen que hacerse a nivel urbano, no solo de infraestructura, sino de mentalidad, de cultura, se dice que tal vez dentro de 40 años uno se pueda bañar en el río Imagínate. Ve, y haciendo un montón de cosas desde ya, ¿verdad? exacto, tenemos que empezar a trabajar desde ya. Y no, y de verdad que es algo que Ujú, se puede lograr. Muchas ciudades en el mundo lo han logrado, ¿verdad? sí, Ciudades, ¿verdad? Completamente industrializadas, que en las épocas del, no sé, el siglo, final del siglo XIX y todo el XX, tenían grandes industrias súper contaminantes, ríos donde vos ponías un dedo, ¿verdad? Y te salían tres ojos. Ahora ujú. la gente se puede bañar, ¿verdad? O sea, diciendo, pucha, si eso Sí, se sí, logró sí, en ciudades muy grandes, con contaminantes mucho más tóxicos, ¿verdad? Lo podemos lograr acá, pero necesitamos ujú, ese interés por el río, esa presión sobre las sí, autoridades para que las autoridades poco a poco comiencen también a ayudar en esto, ¿verdad? Porque es un trabajo conjunto de ciudad civil, de empresa privada y de gobierno local y y de nacional, gobiernos, pero se sí, puede y ojalá veamos ese sí, potencial que tienen estos ríos. Y bueno, y además de que el río Torres en sí, además toda esa parte histórica, ¿verdad? Tuvo una planta hidroeléctrica, ujú, estuvo justamente la industria del café, ¿verdad? De Turnón, ujú. tuvo también la famosa cervecería Traube, la Ah, sí, sí, ladrillera, o sea, muchas cosas alrededor de este río, sí, ¿verdad? sí, sí. Y todavía sobrevive. Que, que yo me imagino que ya esas industrias algún daño le empezaron a hacer, ¿verdad? Muy posiblemente El ahí río, empezó, muy pero, posiblemente por pero ahí empezó. que en aquel momento no eran tan notorias, ¿verdad? Como si se ve ahora con tanto crecimiento urbano alrededor del río. Eh, Exactamente. es parte de la historia, ¿verdad? Y es bueno conocerla y yo espero un poco con todos estos dibujos que vimos, eh, mostrar que hay otras maneras de recorrer la ciudad, otros lugares por donde caminarla, y que justamente ese contacto con esas facetas ocultas de la ciudad nos llevan a conocerla mucho más, a entenderla, ¿verdad? Y sobre todo a apreciarla, a quererla, ¿verdad? Porque si no la Completamente. queremos, no vamos a hacer nada por ella. No, no, no. Y también a encontrar esa belleza que hay en espacios
donde menos nos lo esperamos, ¿verdad? Hasta definir la belleza, eso que vos nos demostrabas ahora, Ujú. como también la belleza que tiene hasta el paso del tiempo sobre una estructura, ¿verdad? O sea, la belleza Exacto. está en muchos lugares, pero hay que detenerse a apreciarla. Y a veces en el Ujú. trajín del día a día lo evitamos, o sea, realmente detenerse a apreciar la ciudad vale la pena y podemos Sí. encontrar la belleza en muchos puntos donde jamás en la vida nos lo hubiéramos imaginado. Y creo que esta conversación, este recorrido ilustrado por San José, nos puede ayudar a darnos cuenta de ese encanto que tiene la ciudad en diferentes puntos y la importancia de detenerse a apreciarlo, ¿verdad? De verdad Ujú. que Ojalá. increíble poder conversar con vos, ver estas imágenes y este recorrido virtual ilustrado de San José. Creo que es, bueno, la primera vez que yo personalmente lo veo así y te agradezco Ujú. muchísimo por el tiempo, José Pablo, y le recomendaba mucho a las personas que nos escuchan que ojalá que puedan seguir al perfil de José Pablo Ureña, tanto en Facebook como en Instagram, porque es increíble. Ajá. Las imágenes, ¿verdad? Que constantemente estás compartiendo, vale mucho la Sí. pena. Es muy Todas bonito. todas las semanas, ¿verdad? Siempre estoy actualizando ahí la galería de dibujos. Soy muy inquieto, muy obsesivo. No, a mí me encanta, de Es verdad. muy Y raro. eso que hoy estamos apreciando este lado, porque también hay Sí. tanto de San José que has ilustrado. A mí me encanta lo que hablamos el otro día, toda la zona del barrio Los Ángeles, ¿verdad? Cristo Rey, que lo has Ujú. ilustrado muchísimo también. Sí. Es muy Todo el interesante sur. ver el sur de San José, que tiene un encanto muy especial, ¿verdad? Las casitas de madera. Uf, sí. Es una manera de apreciar la ciudad muy diferente a la que Muchísimo. usualmente tenemos. Así que no, muchas gracias de verdad, José Pablo, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu trabajo. Y no, esperamos que, Un gusto. cuidado si no pensar en una segunda edición en algún momento también. Claro. Yo encantado. Sí, sí. Ya como dijiste, ¿verdad? En el sur ahí es otra gran parte de la ciudad. Incluso la he dibujado mucho más. Yo estaba más concentrado en el sur. Ahorita fuimos al Torres y a esta parte de la ciudad y mira todo lo que hemos hablado. Imagínate si nos vamos al sur ahí. Exacto. No nos alcanza el día. No, no, increíble. De verdad que muy agradecido, José Pablo, ahí seguí adelante con ese trabajo tan impresionante y dense el tiempo, quienes nos escuchan, quienes nos ven, para poder ver la obra de José Pablo, que es increíble, y dense también su tiempo para cuando poco a poco podamos volver a la ciudad sin ningún problema sanitario, para poder apreciarla con otra óptica y detenerse realmente a apreciar cada detalle que tiene la ciudad, que es increíble la ciudad que tenemos, y Exacto. especialmente disfrutar también la naturaleza que tenemos sin tener que salir de San José. Muchas gracias nuevamente, Exacto. José Pablo. Bueno, sí, Espero un que estés muy placer. bien y de nuevo seguimos Igualmente, viéndonos, Roberto. seguimos escuchándonos y conversando. Genial, Pura vida. perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, gracias, José Pablo, que la pasé muy Sí, bien. Buen día y seguimos conversando. Pura perfecto. vida y saludos a todas y a todos que nos escuchan ahí. Chao. Bienvenidos a los comentarios. Pura vida.